Señoras y señores, en el marco del 36º aniversario de la Fundación Libertad, sube a este escenario el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei. Hola a todos. No hay plan de estabilización. No, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario. No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora. No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. El que está en la provincia. Ya no es una exageración. Dicen, no, pero si sumo 1 más 365 veces me da 360. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. No podés dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo, hay tuco, fideo con tuco. Pero no hay ancla nominal. Menos mal. No, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva, pero deberías fijar el sendero de precios, salarios, que no sé. No, tiene que fijar el sendero de los precios. Este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. Ay, qué ajuste insignificante. No, porque hay apreciación cambiaria, ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, equipo de noticias. Aquí estamos en A24, 9 de la noche, 2 minutitos. Hay lluvia y para mañana tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Bueno, está claro que esto no fue toda la presentación de Javier Milei ayer en la Fundación Libertad, pero es un recorte interesante para hacer pie en un aspecto del gobierno del presidente Javier Milei. Y tiene que ver efectivamente con eso, con el factor Milei. El factor Milei, que si bien, insistimos, hubo por supuesto conceptos económicos en el modo en que Javier Milei los presenta, uno se pregunta también a quién le habla Javier Milei, tan difícil, tan técnico. Es interesante la pregunta, ¿quiénes son los destinatarios de un discurso de esas características? Pero hay una pregunta que quizá estaba muy presente en la campaña, o si ustedes quieren, en los inicios, o desde los inicios de la carrera política de Javier Milei, probablemente cuando comenzara su campaña para ser diputado nacional, que es el factor emocional. No quiero meterme de ningunísima manera en temas de salud mental ni nada que se le parezca. Me parece que esa es harina de otro costal. Pero evidentemente Javier Milei tiene una emocionalidad que en su momento generó muchas preguntas acerca de qué es lo que viene a sumarle a la política, qué es lo que está diciendo de la política, que una persona con estas características, con esa manera de dirigirse respecto de todo el resto de la cosmovisión política, con esos niveles de violencia también verbal y discursiva, viene a alentarnos. Eso estuvo muy presente en toda la ascendencia política de Javier Milei, en todo su recorrido, hasta la diputación, luego como diputado y por supuesto en la campaña presidencial. La pregunta sobre si esta emocionalidad, esta manera de ser emocional, disruptiva, violenta desde lo discursivo, o si ustedes quieren, ofensivo, a mi criterio violento, pero ofensivo, si toda esa emocionalidad que a Milei evidentemente le sirvió para acumular política, si podía convivir con el resto o con la manera en que, por lo menos de la recuperación de la democracia hasta acá, conocemos el devenir de lo político cotidiano. Bueno, esta es una pregunta que desde que Javier Milei asumió la presidencia desapareció. Ya no está más en el centro de la escena la pregunta sobre los riesgos de si esta emocionalidad de Javier Milei está en condiciones de alguna manera de afrontar lo que significa la investidura presidencial o qué hace con la investidura presidencial esta manera de ser del propio Milei. A tal punto que quien lo rescata en las últimas horas es alguien que en este momento de su carrera política no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder, y es el expresidente Alberto Fernández, que ayer fue mencionado por Javier Milei como títere, y el expresidente Alberto Fernández le dedica un posteo y dice lo siguiente:
Si el presidente se refirió a mí llamándome títere, quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja y está vivo, que las fuerzas del cielo no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas, dice el expresidente Alberto Fernández. Interesante porque rescata la acción política como resultado de una reflexión, más allá de las características emocionales de una persona, que evidentemente en Javier Milei le sirvieron para llegar a donde está, para conectar con un sector de la política, pero que nos generaron muchas preguntas antes de la elección, pero que sin embargo desapareció de la discusión como elemento político, como factor político. Por supuesto que se discute, y probablemente lo más importante en Milei sean las decisiones políticas que tomó, los decretos que firmó, la orientación de sus decisiones económicas. Eso está absolutamente claro. Pero hay un factor muy importante que hace que el presidente de la Nación denigre a cuanta persona piensa distinta a él. Es un elemento constitutivo de la política. Es un factor muy importante y sin embargo parece haber desaparecido del debate. ¿Será que nadie lo entiende a Milei? O mejor dicho, nadie entiende cómo todavía el dispositivo discursivo de Javier Milei tiene tanto éxito y todavía conserva por lo menos el 45% de imagen positiva en la sociedad. Ahora, que es un elemento. Y el que lo pone arriba de la mesa es el expresidente que, insisto, por lo menos en este momento tiene poco que perder respecto de su carrera política. Hoy por la tarde pude conversar con Alberto Quevedo, sociólogo, especialista en temas de comunicación política. Y en un momento dice Alberto Quevedo, bueno, la verdad es que desde la dictadura para acá vengo analizando los discursos de la política y todavía tengo mucho que aprender porque no logro ubicar a la manera que tiene de manejarse Milei con su emocionalidad al frente de una institución como la presidencia y que tiene el impacto que tiene. Es más, dice Alberto Quevedo, yo creo que nadie lo entiende. La política todavía no lo descifra. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo puede ser que con tanto argumento político, con tanta experiencia política, con el impacto y las razones y las acciones y las consecuencias de las políticas públicas, Javier Milei de esta manera logre lo que logra? Y encima que nadie lo discute y que no aparezca esto como un elemento central de la discusión política. ¿Está Javier Milei en condiciones desde su manera de ser? Lo repito, yo sé que es bravo plantearlo de esta manera y sobre todo en este momento donde casi no es un tema. Pero es una pregunta que todos y todas tenemos permanentemente cuando vemos este tipo de exposiciones. ¿Cuáles son los riesgos que alguien que caracteriza de esta manera a sus adversarios políticos esté al frente de la presidencia y con tanto poder? Y que señale a la prensa, al resto de los espacios políticos, al Congreso Nacional, a un sector del Poder Judicial, a estudiantes, actores y actrices, que los denigre de esta forma y los trate de esta manera. Bueno, y Luis Alberto Quevedo, insisto, hoy temprano en la radio, escuchen con atención, tiene un concepto muy interesante, el concepto del justiciero solitario en una sociedad, en la sociedad de la desconfianza. En la sociedad donde reina la desconfianza, Javier Milei aparece como un justiciero solitario. Escuchen. Con Mañeto y Clarín. O sea, es un justiciero solitario en el sentido de que él viene a decir eufóricamente. ¿Cómo puede estar eufórico después de todo lo que pasó? Bueno, porque es un personaje que desarma nuestra expectativa de lo que venía siendo cómo se comporta un político. Él se comporta completamente distinto. Y además se sienta ahí y habla emocionalmente. Yo creo que muchas veces a la oposición le falta una política de las emociones, es decir, del entusiasmo, diría yo, ¿no? Bueno, Milei con nada, o mejor dicho, con un déficit muy grande en la economía, en lo que es el apoyo popular, etcétera, sin embargo, solo celebra, siempre está en un cumpleaños, siempre está feliz de lo que ocurre. Bueno, esto es una rareza tremenda en la política. La pregunta del millón, ¿y esto cómo impacta en la sociedad? Y yo creo que lamentablemente hay una porción muy importante de la sociedad que todavía asiste al cumpleaños y lo celebra. Es interesantísima esa definición. Es cierto, Milei en cada escenario que aparece tiene algo para celebrar, construye la narrativa de una celebración respecto a lo que pasó. Ahora, si lo pensamos, Milei hasta acá no ha ganado nada. Porque Milei en las calles tiene cada vez más presencia crítica.
Piensen, el 24 de enero con el paro y esa movilización, el 8 de marzo, el 24 de marzo, cada vez más importante, hasta que se llega a la movilización del 23 de abril, del último martes, que se la menciona como de las más importantes, si no la más, desde la recuperación de la democracia. Porque en el Congreso todavía no le han aprobado una sola ley. Es importante esto, ahora lo vamos a ver, porque ahora vuelve a la carga. Hoy tuvo dictamen de algo muy importante para el gobierno, la ley bases y también del paquete fiscal. Pero tampoco tiene la aprobación del decreto. Es cierto, nadie podría festejar el gobierno que nadie le ha volteado un decreto de las proporciones bíblicas, usando la jerga de Milei, que tiene el decreto 70. Pero tampoco tiene apoyos que a los observadores internacionales, por ejemplo al Fondo Monetario Internacional, diga, sí, la verdad que el gobierno de Javier Milei, con todo lo profundo que va, con la motosierra y con la licuadora, tiene un apoyo político que garantiza que esto va a ser viable. Tampoco lo tiene. Y dentro de su propia fuerza también todo el tiempo está tratando de que no se rompa un bloque que parece muy desgajado. Es más, son más de 20 funcionarios y funcionarias desde que asumió el presidente Milei que o nunca llegaron a asumir o han sido eyectados de los cargos, y han sido cargos muy importantes. Frente a todo eso, Milei tiene un discurso celebratorio, está en un cumpleaños, dice Quevedo, y muy buena parte de la sociedad argentina le celebra ese cumpleaños. Es una cosa muy, pero muy llamativa, es un factor muy importante que la dirigencia política, que los analistas, que nosotros mismos, periodistas, todavía no logramos descifrar. Y Milei sigue acumulando en ese sentido. Ahora, aquello del justiciero solitario. Un par de ejemplos para compartir con ustedes. Ayer, entre otros, se la agarró con Carlos Melconian, quien iba a ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich era elegida presidenta, es decir, de la fórmula de Juntos por el Cambio. Vean cómo lo trató a Carlos Melconian ayer, después les cuento lo que dice Melconian que pasó realmente en esa cena. Conforme ustedes empiezan a limpiar el balance del Banco Central, lo que están bajando es la tasa de inflación. Esto es un tema muy interesante. Es decir, el trabajo que hace el Banco Central es fundamental, el saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. Es decir, ¿pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitó a fideo y tuco, fideo con tuco. Pues se equivocó. Pero es más fácil tirar volquete de estiércol antes que reconocer el error. De hecho, una de las cosas, miren, Diego, si de lo que está murmurando se comieron el verso, lo siento, I'm so sorry. La vida es así. Interesante lo que pasó ahí. Está en la Fundación Libertad. Es cierto, la Fundación Libertad no siempre lo trató muy bien a Javier Milei, pero no importa. Está en la Fundación Libertad, juega de local Javier Milei. Se la mete con Melconian muy fuerte. Arremete contra el economista Carlos Melconian. Y escucha, se da cuenta que le murmura alrededor, como diciendo, uff, qué fuerte que estuvo, se pasó. Y él vuelve sobre eso. Le dice, sí, murmuren, murmuren. La idea de justiciero solitario es muy interesante. Miren cómo lo ha reflejado la prensa. Hoy, el diario El Cronista, escándalo entre Milei y Melconian, el presidente se burló y el economista se levantó y se fue. A lo largo de su discurso en la cena de la Fundación Libertad, de más de una hora, el presidente criticó con dureza a distintos referentes que cuestionaron algunos puntos de sus políticas, incluso referentes también ultraliberales. Dice Melconian que en realidad él se fue antes, que tenía una cita previa en otro canal de televisión, luego un evento familiar, pero bueno, el episodio ocurrió y Javier Milei concretamente probablemente pensó que Carlos Melconian estaba ahí y fue para adelante también. Vuelvo a la idea de la sociedad de la desconfianza. Están rotos muchos de los vínculos entre la sociedad con algunas instituciones muy importantes, la justicia, la política, los medios. Y evidentemente Javier Milei hace capote en esto de hostigar y criticar aquello que a la sociedad todavía le duele por esa crisis de representación. ¿Será esa la clave? Es posible. Ahora, mientras, ¿por qué lo traemos? ¿Por qué ponemos esto en el centro de la escena? Porque mientras seguimos tratando de entender cómo es que un discurso de esta emocionalidad está vigente y no es un factor político a analizar, por lo menos para la mayoría de la dirigencia política, mientras las políticas de Milei siguen su curso. En el Congreso, la casa de la política por excelencia, hoy salió un dictamen para tratar la ley bases después de muchas negociaciones y recortes. Veremos qué es lo que ocurre, pero de alguna manera se está discutiendo allí las nuevas reglas de juego de la economía argentina, de la sociedad argentina, etc. Y sin embargo, Javier Milei estaba allí
de alguna manera recolectando todavía legitimidad. Vamos a otro caso que me parece importante antes de ir al Congreso. Tiene que ver con lo que pasó con Mauricio Macri. Mauricio Macri estaba también en la cena de la Fundación Libertad. Pero vean esta escena, vean la diferencia entre el expresidente Mauricio Macri, hasta hace poco casi quien digitaba los movimientos más importantes de la oposición y de Juntos por el Cambio. Vean el contrapunto entre Mauricio Macri y Javier Milei en los abrazos y quienes lo rodeaban. Es muy fuerte la escena, tiene muchísimas aristas para analizar. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de Mauricio Macri en ese momento? Habrá dicho, hasta hace muy poco yo estaba ahí. Yo era el mejor recibido en la Fundación Libertad por las expresiones de ultraliberalismo más importante de la región. Y ahora estoy en la mesa solo porque la atención se la lleva Javier Milei. Y es cierto, Javier Milei rompió la grieta, Javier Milei rompió, esto lo decía también Alberto Quevedo, rompió Juntos por el Cambio, rompió el PRO, rompió el radicalismo. Bueno, son las consecuencias de un dirigente político como Javier Milei que todavía no se lo termina de comprender. Esto también apareció en El Cronista. Miren cómo fue el reencuentro Milei-Macri, el acercamiento con el PRO y la polémica por la burla a Melconian. Bueno, el presidente Mauricio Macri le brindó todo su apoyo a Javier Milei. No le puso ningún pero esto que acabamos de ver también es parte del encuentro y de los distintos momentos entre Milei y Macri. Quiero ir al Congreso nuevamente, porque uno puede decir, bueno, la política corre por el Congreso. Les decía, se aprobó dictamen de la ley Ómnibus y también hubo dictamen del paquete fiscal. Cada una de estas cosas son muy importantes, hay que discutirlas, pero quiero ir efectivamente a eso, porque esto que trae Milei a la política, digamos, derrama, permea en el modo más tradicional de hacer la política. Y esto se viene viendo en el modo en que se desarrollan las comisiones, las reuniones del Congreso donde finalmente salen los proyectos, donde se tienen que poner de acuerdo diputadas y diputados de distintos partidos para consensuar un proyecto. Este proyecto en particular, que insisto, ahora tiene 200 y pico de artículos, pero tenía 600, hoy tuvo 4 horas de discusión. Y debería haber pasado por un montón de comisiones que específicamente tratan sobre cada uno de los artículos. Pero se dio un episodio muy particular. Los protagonistas, José Luis Espert, el presidente del plenario de comisiones, y Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria, que estaba haciendo uso de la palabra. 3 minutos tenía cada diputado y diputada para hablar. 3 minutos frente a semejante proyecto de ley que puede cambiar por completo las relaciones económicas y políticas en la Argentina. Miren lo que pasó. Disolución total o parcial y transferencias a la ciudad autónoma o a las provincias. 2 minutos, diputado Castañeto. Bueno, no hablo más, presidente, ya Listo, está. Ya gracias, está. muy amable. Si la verdad, si esta ley, no aplauda, pero si esta ley que va a cambiar la historia. Fernando Carvajal tiene la palabra. Presidente, una cosita. Diputado Carvajal. Presidente, Diputado le Carvajal. quiero 2 minutos. No le quedan 2 minutos. Quédese sentadito que yo lo escucho igual, Quédese sentadito y yo lo escucho igual. No. Dije que quedaban 18 o 20 diputados. Usted, si no quiere escuchar, es un problema suyo. Listo. Diputado Carvajal, ¿dónde está Fernando Carvajal? ¿Dónde está Fernando Carvajal? Acá. Fernando Carvajal, adelante, por favor. Pero la idea es que me escuchen. Si hay problemas en la conducción del plenario, no es mi culpa. A ver si se entiende lo que ocurrió hoy temprano. 3 minutos, Castañeto empieza a hablar. Al minuto, Espert, probablemente provocando y sabiendo, ya habían tenido otro cruce con Castañeto que se había acercado, ¿se acuerdan? En la discusión anterior de la ley base, se había acercado muy enojado a Espert.
ya se conocía, probablemente Esper, que sabe de estas temperaturas, le dice, le quedan 2 minutos. Y Castañeto dice, no, pero en 2 minutos yo no puedo explicar nada. Perfecto, dice Esper, afuera. Pasemos al próximo. Si no quiere hablar, pasemos al próximo y le apaga el micrófono. Claro, el diputado Castañeto se vuelve loco, se levanta y le dice, pero ¿cómo me va a cortar el micrófono y me deja hablar? Listo, ya está, usted no sabe, ¿no escucha? ¿Podemos ponerlo de vuelta? ¿Podemos, Agustín, volver sobre esto? Porque me parece muy fuerte. Puede pasar como un episodio, como una anécdota. Pero es muy fuerte, porque acá esta es la vida democrática de un país. Se juega en estas cosas, en la posibilidad que tienen diputados y diputadas de expresar lo que piensan sobre proyectos que le cambian la vida a la gente. Y Esper, evidentemente, se siente habilitado. ¿Por qué? Bueno, por lo que veíamos con anterioridad. Se siente habilitado porque el presidente Javier Milei, con esa emocionalidad, con esa manera violenta, abusiva, poco democrática, le garpa y es legitimado. Veámoslo de vuelta. Disolución total o parcial y transferencias a la ciudad autónoma o a las provincias. 2 minutos, diputado Castañeto. Bueno, no hablo más, presidente, ya Listo, está. Ya gracias, está. muy amable. Si la verdad, si esta ley... No, no aplauda, pero si esta ley que va a cambiar la historia... Fernando Carvajal tiene la palabra. Presidente, una cosita. Diputado Carvajal. Bueno, es muy fuerte. Lo que le iba a decir Castañeto es, pero si esta ley, que es casi una reforma constitucional, no merece que tengamos tiempo para hablar, para discutir, nos está viendo la sociedad. Así no se puede, pum, afuera. Pasó un radical y dijo, che, es mucho. Acá hay algún problema en la conducción del bloque. Bueno, después la cosa siguió, Castañeto no volvió a hablar. Y esto le pasó a muchos diputadas y diputados. ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué me parece importante? Porque aquello que veíamos en el comienzo, esa manera de hacer política, ese factor Milei, disruptivo, emocional, que se da de bruces con las maneras democráticas de relacionarse con otros poderes, con otros sectores de la sociedad, permea y prácticamente es una cuestión cotidiana. Y en este contexto discutimos cosas importantes. Y el único que hoy lo objeta fuerte es el expresidente Alberto Fernández en ese tuit que vimos, que no tiene nada para perder en la política argentina. Acompáñame a la mesa, arrancamos equipo de noticias en una jornada de muchas cuestiones. Vamos a tener invitados muy interesantes para escuchar, protagonistas de la sesión en el Congreso de hoy. ¿Cómo anda, Fer? ¿Qué dice Melody? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué decís, Fer? A ver, a mí me llama la atención esto de la evaluación que están haciendo sobre el apoyo de la población a Milei. Me parece, me está recordando un poquito al tema de qué poco que pelean hoy los estudiantes. Entonces después aparece la marcha de estudiantes más grande de la historia. Entonces, yo esto del apoyo, a mí las encuestas, no le creía a las encuestas del todo antes de las elecciones, porque se veía que la gente se movía para un lado al otro y las encuestas no terminaban de ver qué pasaba y poder decir, no, la gente está para este lado. La gente fluctuaba, cambiaba, todo. El vaso medio lleno o medio vacío. Yo veo el vaso medio vacío. Es decir, te dicen, pese a lo que hizo, todavía tiene el 45% de apoyo. Bueno, recordemos que todos los presidentes a esta altura, inclusive de la Rúa y todos los otros presidentes, tenían el 70 quizás. Entonces vos decís, che, se le fue bastante. Y encima, yo no creo que... mucha gente pensó que esto que estaban pasando en la tele, el inicio de Milei, era una cosa vieja y llamaban a los periodistas y decirle, che, eso que pasaron ahora no es de ahora, ¿no? Es una cosa de Milei cuando no era, cuando era más panelista, claro. La gente no lo podía creer, gente que inclusive lo votó, decía, no, pero no puede ser. Y la palabra, no sé si, digo, como presidente, no sé si la palabra sería usar flatulencia, pero la palabra pedo de buzo, qué sé yo, ni como flatulencia tampoco, nunca, hay cosas que nunca se vieron y que porque nunca se vieron, digo, lo que hace es, el factor sorpresa influye en la gente, ¿no? Es decir, ¿sigue siendo sorpresa, Milei? Y sí, a ver, suponete, vamos a un peronista que en el 89 votó el salariazo y la revolución productiva. Cuando Menem da la vuelta así, muchos peronistas... mucha gente que lo votamos, dijimos, che, pero esto que no tiene nada que ver con... Pero acá la pregunta es al revés, acá la pregunta es, ¿cómo presidente sigue siendo el mismo Milei que fue siempre? ¿Por qué lo iba a cambiar, por otra parte? ¿Cuál es la sorpresa? Yo ahí disiento. Yo disiento en el sentido de que yo creo que la mayoría de la gente que votó a Milei, los trabajadores de las empresas metalúrgicas que hoy están suspendidos,
pensaron que iba a acomodar la economía, que iba a hacer determinadas cosas, pero no que iba a generar una recesión brutal. Nadie va a pedir que los que estaban en la obra pública. Sí. Yo recuerdo las notas, el principal aliado de la CGT de Milei es Gerardo Martínez. Anda a preguntarle a Gerardo Martínez, tiene 100.000 despedidos en el último mes. Entonces digo, ese cambio es que Gerardo Martínez... Te sorprenderías. Pero es así, decían, che, pero Gerardo Martínez no era que era el mejor amigo. No salía a Barrio Nuevo a apoyarle y ponerle los fiscales. Es uno de los principales peleador hoy de contra Milei. No, alguien podría decir, Fer, a ver, varias cosas. Entiendo el punto y es interesante. No, que yo estoy viendo que... La mitad del vaso vacío es decir, bueno, che, a 4 meses de gestión tiene la marcha en contra más importante que se recuerde en mucho tiempo. Sí. Ese es el punto. No, la marcha más importante, tiene el 24 de marzo más importante que se recuerde, tiene una marcha, un paro de la CGT en el inicio. Sí. Y como a mí me gusta la economía y hoy el dólar, ya empezó el dólar blue a moverse y el campo no está liquidando y le dicen todo, mirá que no vamos a liquidar así, sé que esto viene a una encerrona. Entonces... Sí. Ahora, también es cierto que, bueno, A24... No, perdón, quiero decir que además a todos los economistas que cargó, esos que se le hicieron chiste, Fideo con Tuco y qué sé yo, todos... La crítica que menciona él, yo no sé para qué las expone, porque casi todas las críticas, el dólar retrasado, no tenés dólares para dolarizar, son ciertas. Entonces no entiendo para qué las pone. De hecho, Carlos Melconian dijo que él ratificaba y que él tenía razón, que no hay Fideo y no hay Tuco. Igual a lo que hemos llegado, que un expresidente le dice a otro, yo no le pido consejos a mi perro. O sea, algo que es ilógico. Ver esos tweets, de verdad que es ilógico. Por otra parte, también lo que sucede es... ¿Ya estaban rotos de antes? Porque vos decís, rompió el PRO, rompió Juntos por el Cambio, rompió el UCR. Quizás ya estaban rotos y es como el amante que solo viene a mostrar que algo ya estaba roto. No, por eso decimos, me parece interesante el concepto de Quevedo, sociedad de la desconfianza, porque ya estaba rota la representación, o muy lastimada la representación de cada uno de sus espacios con la sociedad, eso es cierto. No, pero incluso ellos internamente. ¿No? Sí, también. Quizás ese espacio ya estaba roto y por eso ahora se ve como... Bueno, por otra parte, lo que sucedió hoy en Diputados, sí, fue un escándalo. No es novedad, Melody, ¿eh? Pero yo lo estuve viendo en vivo y de verdad no podían llegar a una conclusión. Y también es, si tenés 3 minutos, habla en 3 minutos. Qué sé yo, si vos a mí me decís, Melody, tenés 2 minutos, y yo te lo hago en 2 minutos. Sí, está bien, pero ahora vos fíjate, temas tan importantes. Esto es interesante lo que plantea Melody también. Todo es tan líquido, la política se volvió tan líquida que el dirigente político que mejor rankea es el que tira más chicanas, es el que en 1 minuto puede tirar un concepto. Sí, pero además, ahora, en la Cámara de Diputados no debería ser eso así, deberías tener tiempo para exponer. Pero desmiente todo lo que dicen el periodismo habitualmente. Te dicen, por favor, te dicen, tenés que agarrar y explícame la teoría de la relatividad simple, para que lo entienda cualquiera. Sí. Y te va a decir, no se puede explicar la teoría de la relatividad simple para que entienda cualquiera porque es la teoría de la relatividad, si no te explico otra cosa. Claro. Milei lo que ha logrado hacer es hablar raro, que la mayoría de la gente no lo entienda, e inclusive mucha gente lo votó porque no lo entendía, porque decía, este tipo que dice todo lo contrario que el resto debe tener razón, pero nunca entendió lo que dijo, porque no se entiende. Les dijo, el peso es veneno, si tenés pesos, vendelo y comprate dólar porque es veneno. La gente compró dólar a 1.300 y tiene que venderlo a 1.050. Hay que preguntarse si a eso le dio confianza a la gente, a lo que efectivamente estaba diciendo, o aquella idea del justiciero solitario que ponía en su lugar, porque hay gente que celebra que a periodistas, que a dirigentes, que al Congreso se los ponga en caja como lo hace Javier Milei. Esto también es un factor importante. Ayer estaba en la Fundación Libertad Luis Lacalle Pou, que es el presidente del Uruguay. Luis Lacalle Pou no es del Frente Amplio, no militó con Mujica. Ayer parecía el Che Guevara, al lado de esto parecía el Che Guevara. No militó con Mujica, pero ni de cerca, ni con Tabaré Vázquez, digamos. Conservador, total. Y claro, y pasó por la fundación, mucha gente, ¿no? Tenemos un segmento en la radio que decimos, ¿cómo será la barranca que el sapo la sube al trote? Pasó Lacalle Pou y dijo esto que van a escuchar. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte es en Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar
del ejercicio de la libertad. Dice Lacalle Pou, un Estado que por lo menos iguale ciertas condiciones, pero que no deje al ciudadano o a la ciudadana más debilitado mano a mano con el mercado. Bueno, lo dijo Lacalle Pou en la Fundación Libertad, antes de que hable Milei, y con aplausos, ¿eh? Y lo aplaudieron. A Javier Milei a veces no sé si le entendían las cosas, si había tibios aplausos y demás. Yo particularmente soy una persona que ha discutido con mucha gente, compañeros, por ejemplo, cuando fue la salida de la Baña, yo dije, acá empieza el problema y todos creían que empezaba la revolución. Dije, acá no está bueno que se vaya la Baña de esta manera. Yo lo hice en el 2005 y era un momento muy bueno. Lo que me parece es que un hombre como Lacalle Pou, vos podés ser un tipo conservador y si tenés ciertos equilibrios, hasta podés tener un gobierno exitoso. Por más que uno se sienta más progresista, lo que sea, si no, puede haber un conservador que haga. Ahora, esto que está haciendo Milei, lo están mirando de todos lados. Y los conservadores tradicionales dicen, che, esto está siendo vapuleado en muchos lados, en Europa, en todos lados, están diciendo que esto es una locura. Me quiero correr de esto, no quiero quedar aplaudiendo esto, me quiero diferenciar. Por eso Lacalle Pou, yo cuando lo leí dije, pero esto lo dijo Lacalle Pou, no lo podía creer, porque sigue un poco más. Y decía conceptos que dije, pero mira vos, y amigos míos que detestan a Lacalle Pou, dijeron, estuvo bárbaro. Es decir, que me parece que no lo dijo de casualidad, lo dijo porque sabe que hay una cosa tan virulenta que él no comparte. Está con nosotros el Vasco de Mendiguren. ¿Qué dice, Vasco? ¿Cómo anda? Bien, bien. Sorprendido, pero bien. ¿Sorprendido por qué? Por muchas cosas. Sobre todo también, bueno, por las cosas que escucharon, ustedes acaban de describir. También por la oposición. También cómo hoy en la Argentina enfocamos en debate en unas cosas y no discutimos lo más importante. Yo no puedo creer que hoy todo el mundo crea que lo único que saca a la Argentina es el ajuste, pero ahora digo de por qué, ¿no? Yo soy hombre de la industria, soy desarrollista, es decir, que ante la oportunidad que Argentina tiene hoy de entrar en una etapa expansiva enorme, estemos la discusión donde la tenemos, estemos dejando destrozar el nivel de actividad, donde todo se ve cómo se ajusta y nadie, absolutamente nadie habla de cómo se generan más ingresos, de cómo crecemos. Es terrible realmente esa falencia, que hoy la viene el Congreso de vuelta, porque estamos discutiendo una ley muy importante, entre otras cosas, de grandes inversiones. Y esa ley que mandó el gobierno al Congreso nos lleva a un país extractivo, primarizado, más cerca de África que de Europa, donde todo lo que nosotros trabajamos sobre el desarrollo de los proveedores de la industria minera, de la agroindustria, del sector energético... Explica un poquito más, ¿qué dice el proyecto de ley y primero, qué contraindicaciones tiene? Correcto. Primero, ¿qué es lo que Argentina debería hacer ante esta oportunidad que el mundo le dio de vuelta? Yo como secretario de Estado estuve 8 meses antes de irnos en el Banco Mundial y presenté esto, que es no la foto de la Argentina, que sabemos los inconvenientes que tiene, la película de la Argentina. Es decir, con lo que tenemos, cómo vamos a desarrollarnos sector por sector, región por región, cifras claras que nos muestran cómo doblamos el producto, cómo vamos a una redistribución del ingreso del 50-50 de vuelta, cómo integramos la Argentina. Cuando termino de explicarlo, 2 horas, con la encargada del hemisferio sur del Banco Mundial, me miró y me dijo, secretario, no olvido más, hoy la Argentina es un activo público global. Activo público global. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes hoy tienen en abundancia, el mundo entró en crisis estructural. Ahora, también te dijo, es un activo público mundial. El litio el mundo lo va a tener, el gas lo va a tener, el petróleo lo va a tener, el cobre lo va a tener. El tema es qué vas a hacer vos con eso. ¿Querés ser propietario o inquilino? Esa es la pregunta que se hace la dirigencia política argentina, la que se tiene Es la que hacer. no la estamos haciendo, lo estamos entregando. Estamos aceptando ser inquilinos. Pero ahora dame 2 ejemplos del proyecto de ley que significan esto que decís. Por ejemplo, habla una ley de grandes inversiones. Sí. A esas grandes inversiones le das todo. No le pedís nada. Es una ley absolutamente extractiva. A ver, vos con el gas podés ser Nigeria... Te estás refiriendo a las empresas extranjeras que vengan a invertir en la Argentina. Entonces vos... Una necesidad muy importante de dólares de afuera, ¿no? Por supuesto. Diría el gobierno, tenés que darle condiciones para que quieran venir a Mira, cuando invertir. vos tenés una región del mundo, el litio está en
Es un material crítico en el mundo, Sí. sí. Y vos estás en un sector que en el triángulo del litio, que es la segunda reserva más importante del mundo. ¿Tenés capacidad negociadora o no? Sí, claro. Pero tenés que El recurso ejercerla. es tuyo. Ahora, si te entregas, ¿y qué están haciendo con esta ley? Entregarnos. Pero específicamente, ¿por qué usted dice que se entrega? ¿Qué ¿Por aparece qué? en la ley? Porque O sea, no vos hay venís a ningún invertir. requisito que comprenda que, por ejemplo, una tenga parte que del litio producir se acá, desarrolle en la que Argentina. desarrollen acá a través de baterías, la nada. industria, sector Claro. energético minero. Están anulando la ley de desarrollo de proveedores. Están dejando afuera las compras gubernamentales. ¿De proveedores nacionales? Claro. ¿Qué significaba esto? Si vos tenés el segundo yacimiento de gas del mundo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Siempre digo, Noruega tiene gas. Cuando tuvo gas y petróleo, ¿sabés qué dijo? De esta ventaja comparativa va a ser el desarrollo de Noruega. Es uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Ya que tengo el petróleo, voy a ser especialista en ingeniería de petróleo. Voy a ser especialista en producir los bienes de capital que utiliza la industria petrolera. Voy a ser especialista en las tecnologías que tienen que ver con esta industria. Es el Estado planificando. No, y lo que Aldo Ferrer llamaba la densidad nacional, Estaba el desarrollando, derrame además, claro. de desarrollo. Una cosa es crecer y otra desarrollarte. Muy bien. Nosotros, lo que estamos planteando, y están las leyes que están derogando, ¿qué decíamos? Ejemplos concretos. Petróleo. Cuarto yacimiento mundial de shale gas. ¿Qué hicimos? Incorporemos todo esto, los bienes de capital, los desarrollos de proveedores para esa industria, para que Argentina en 3 años, además de tener el petróleo, tenga una industria metalúrgica de bienes de capital, proveedores locales, que generan empleo además, ¿no? Empleo, tecnología, que ahora voy a la educación. Todo tiene que ver con todo. Donde vos generaste las escuelas técnicas, la ingeniería del petróleo. Y te cuento un ejemplo. Ahí me tocó ser secretario y teníamos que terminar el gasoducto. Había que hacerlo en 8 meses. Entonces, aplicar la ley de compra nacional para que las bombas de fractura hagan en el país, no llegábamos. Entonces, ¿qué querían enseguida? Traerlas usadas, como pasa siempre. ¿Qué hicimos? Me senté con Halliburton, que era el que quería traer las bombas usadas, el proveedor local, y le dije, en un tiempo, ahora te la dejamos traer, pero la reparación la hace él, y en un tiempo las bombas se desarrollan acá. El ¿Sabe famoso qué sucedió? know-how, el saber cómo. Trasladarlo acá. Ahí donde vos, partiendo de esta ventaja comparativa, vos podés hacer 2 cosas. El gas. Nigeria también tiene gas, pero no se aplica ninguna de estas políticas. Entregan el gas y no hay Noruega. ¿Qué queremos hacer? Esta es la primera pregunta que me gustaría decirle a los diputados. Dame un segundito ahí. Sí. Porque recién llamamos la atención sobre el modo en que se está discutiendo esto. Y este es un artículo del proyecto. No, hay varios. No, está hay bien, varios. pero quiero decir, es un elemento de un proyecto que ahora tiene más Pero de no lo ve 200 nadie, artículos. fíjate. Está bien, pero quiero decir, el Congreso, no tenemos una discusión de calidad sobre estos temas que nos cambian así, por lo que vos contás, nos cambian así, de un modelo de país a otro. Es otro país. ¿No la tenés? ¿En 3 minutos se puede exponer sobre esto? Sí. Bueno, no, por supuesto. Pero esto implica una conciencia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el desarrollo de un país. El mundo a vos como te quiere. Te lo dijo la americana, ¿eh? Activo público. Norteamericana, perdóname la corrección. Si no lo explota vos, yo me lo voy a llevar. Laura Richardson, ¿la generala? ¿O a quién te referís? No. Esta era la directora para el hemisferio sur del Banco Mundial. La que te dijo era norteamericana, la que te dijo que era un activo público global. Sí, del Banco Mundial. Global. Sí, claro, que te ya dijo, estaba. si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. No te lo dijo. Si te pero dice que es un debería activo entender. público, es como le pasa a veces a Brasil cuando le hablan del Amazonas, que es del mundo, le dicen. Le dice, no es del mundo. Brasil Ahora, dice, no es del mundo, es nuestro. Ahora, ¿qué es lo que va atrás de esto? El mundo a vos como te quiere, a ver si entendemos de una vez por todas. Proveedor de materias primas y recursos naturales. Desde que el mundo es mundo, la lucha está por dónde se agrega el valor. Este fue el significado de los imperios, el imperio romano, los ingleses, los fenicios. Antes iban con la ocupación física del territorio, los ejércitos. Se llevaban las materias primas, la lana y se elaboraba en el imperio. Ahora es muy violento la física. Entonces, la penetración es cultural. Es esto que estamos viendo, donde todos estos te convencen que vos tenés que entregar el litio, que tenés que entregar el gas, como estás entregando hoy la soja, el maíz y el trigo. Vos sabés que hoy Argentina, el 85% del trigo que exporta lo exporta a granel.
Vos sabés que hoy la Argentina, ¿qué le da de comer a los animales del mundo, no a los humanos? Exportamos la soja a granel, el maíz a granel. Bueno, ahora esto te lo quieren llevar al litio. Esto te lo quieren llevar. Pero vuelvo a esto, Vasco, porque la posición del gobierno es bueno, pero si nosotros nos ponemos tan duros, no viene nadie a invertir acá. No, bueno, pero entonces no hay nada que discutir. Dame un argumento. Pero el argumento es que vos tenés el poder. Vos tenés el segundo yacimiento de gas del mundo. Vos tenés el cuarto. Ninguna persona que está en el negocio del gas en el mundo puede dejar de estar. Sí, pero nosotros tenemos un problema de dólares muy importante, Vasco. Si no vienen las empresas. Perdón, Chile, que es el principal proveedor de cobre del mundo. ¿De quién es la empresa estatal de cobre? La empresa de cobre. ¿Por qué no la privatizaron y se la dieron a cualquiera? Porque Chile tiene armada su estructura sobre el cobre. Ni Pinochet se animó a tocarla. No lo pudo tocar. Y ahora el litio tiene un esquema parecido. Por eso viene creciendo y tiene un desarrollo. Esta ley que estamos discutiendo dice cosas horrorosas, como que a vos pueden importar todo, usado, nuevo. Si la persona te presenta un proyecto y el gobierno no le contesta en 45 días, se da por aprobado. Es una locura. Además... ¿Cómo? Claro. Si te presenta un proyecto, ¿quién? Vos primero, el inversor extranjero. Sí. Viene un minero Sí. y te dice, yo vengo a invertir, te doy 30 años, estabilidad fiscal, no pagás ganancias, podés quedarte con los dólares afuera. Sí. Mirá lo que está pasando a Guyana, Le entran dólares a lo loco. Como entra, se van. No le quedan nada. Bueno, esta ley, además que te aprueba, todos los conflictos se van a discutir en el CIADI, prorrogan la jurisdicción. Vamos más allá. Pero recién dijiste, te presentan un proyecto, si a los 45 días no le contestás, se aprueba. ¿Cómo es eso? Claro, por ejemplo, yo presenté un proyecto, me lo aprobaste. Entonces después te digo, ahora quiero una ampliación de 2 minas más, donde lo voy a llevar, toma, acá tenés mi proyecto. Bueno, vamos a evaluarlo. Sí. No, 45 días tenés para evaluarlo. Si no, se da por aprobado. Entonces estas cosas están muy claras, te van a entregar. ¿Y sabés qué inversión va a venir? Ahora, eso es un riesgo muy importante en una actividad, por ejemplo, que tiene un impacto medioambiental tan fuerte. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vamos al tema. Cuando yo digo, esto es un tema importantísimo que se está discutiendo ahora, Yo, la verdad, Vasco, te lo digo, esto no lo estamos escuchando, no es parte de la discusión cotidiana. Por eso me asombra, como me asombra otra cosa. Lo escuchaste ayer a Milei. Todo esto, primero, ¿qué superávit lograste? No pagando. Yo también logro superávit, la empresa no le pago a ningún proveedor, no me va a sobrar plata a fin de mes. Pero segundo, ¿cómo se enfocó? Se enfocó. ¿El negocio quién lo hicieron? Los bonos, la patria financiera de vuelta. ¿A costa de quién? ¿Cuál es el negocio? Explícamelo. ¿Cómo es el negocio financiero hoy? Ellos sabían que los bonos los tenías al 20% de valor, hoy lo tenías al 60%. ¿Sabés la que dejó esa? Ahora, claro, los bonos estaban cuando llegó Milei estarían ponerle cerca de 30, 32 dólares, ahora están en 35 bono del Estado. dólares. Los bonos del Estado. ¿Qué dicen? El esquema es, como no pagaste más nada, ahora tienes seguridad que los bonos sí se van a pagar. Entonces, Entonces sube el valor de los bonos. Hoy vale 60 dólares. El AL30, el GD30 valen 60. Duplicaste el valor del dólar. ¿Me deja hacer un juego simple? Es decir, yo le debo a alguien, tengo una deuda con alguien, le debo a los bonistas. Y yo voy y le digo a los bonistas, mirá, yo no voy a pagar la luz, le doy de morfar menos a mis pibes, los visto menos. No, los bonistas que vieron. Está bien, yo estoy ahorrando, tengo toda esta guita. Va a tener plata, va a pagarle por a eso, tengo toda esta guita, me estoy agarrando con el sacrificio de toda mi familia, te estoy dando garantía de que te voy a pagar, entonces suben los bonos. Sí. Claro. Ahora, todo esto... Ese es el negocio. Todo esto es una alquimia financiera. Es decir, tenés problemas. Perdón, entonces, en definitiva es un traspaso de recursos. ¿De riqueza? Es decir, hoy, ¿a quién le sacaste? Para dar esa estabilidad aparente. Le sacaste a lo que sabemos que le sacaste. En esa estabilidad aparente que dice que no tenés déficit, el inversor de afuera dice, che, compremos esos bonos porque especulo y suben. Bueno, pero vamos al tema de fondo. ¿Vos cuándo salís de una deuda? Cuando generás riqueza para pagarla, no cuando doblás y cambiás los cheques de 24 horas por 60. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Pero déjame que termine. Sí, termine con esto, pero me interesa la realidad que acuciante y lo que está pasando con la UBIA, ¿no? Entonces, ¿dónde está una medida que vos digas esto va a levantar el valor de las exportaciones, esto va a generar ingresos? Si no hay ingresos, es imposible pagar las deudas. Mirá, vamos a un tema concreto, el gasoducto. Ya que estamos, porque me tocó intervenir.
Por supuesto, Milei, toda la gente del establishment financiero dijo, no gastemos, el fondo es un gasto, no inversión. El gobierno nuestro lo hizo, en 8 meses lo terminó. ¿Qué significó ese gasto? Que de 5.400 millones de dólares de déficit energético pasaste al equilibrio y este año a 11.000. ¿Ingresaron? Ese es el camino. Pero vamos a lo que pasó. Nosotros dejamos licitado. Se podría haber hecho antes, Vasco, ¿no? Bueno, ya lo sé. Si mi abuela tuviera bigote sería mi abuelo, ya lo sé, pero lo hicimos. Me hago cargo de la mía. Pero ¿qué pasó? Vamos a un tema concreto. Hoy quedó licitado el reversal. Es decir, llegaste con el gas de Vaca Muerta hasta Saliqueló, de ahí lo enchufamos a todo el gasoducto del NOA, a darle gas a todo el NOA, que hoy lo recibe de Bolivia. ¿Sabés a cuánto lo recibe de Bolivia? A $10. ¿Sabés cuánto vos le darías desde Vaca Muerta? A 3.80. Ya estaba licitado, 800 millones de dólares. ¿Qué hizo este Un ahorro gobierno? impresionante. Pero, ¿qué hizo este gobierno? Suspendió la licitación. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Bueno, que van a licitar de nuevo, que a lo mejor el sector privado, hasta que lo vean. ¿Qué sucede? Primero, de 800 millones de dólares se fue a 1.200. ¿Te gustó? Sí. Y Bolivia, perdón, el NOA que iba a recibir el gas, no lo va a recibir, lo va a seguir, Argentina lo va a seguir pagando $10 el millón de BTU. Esto es Vasco, inversión. Ahora, después nos vamos arriba a los jubilados, nos vamos arriba de todo. Y esta la dejás pasar. Mientras te formule la pregunta, Fer, te cambiamos el micrófono para que se escuche mejor, pero escuchá la pregunta de Fer. Dale, Fer. Con la huilla, decías. Sí. Bueno, a ver, esto es proyectos que tiene la ley bases, que tiene que ver con el Congreso, y es cómo va a proyectarse a futuro, cosa que realmente es complicado y que tiene bastante poca defensa del tema nacional. Pero ¿cómo? Ya el nivel de actividad ha caído tanto que aún la UIA, que es un sector que lo apoyó bastante a Milei y no le quería decir nada por más que fuera un desastre los primeros meses, ahora ya están preocupados porque... ¿Pero cómo no va a estar preocupado? Si se ve Palermo vacío, yo supongo que el resto de España va a estar más ¿Están complicado. preocupados en serio, Vasco, o no? Bueno, ¿Vos tenés amigos en la UIA? Roca no estará preocupado porque se quedó con YPF. Es decir, Roca hoy está apostando, Techino hoy está apostando en la Argentina al petróleo, al gas, al litio. Pero Roca es uno, hay un montón que no son. Pero maneja la UIA, este es el tema. Entonces, ahora el resto de la UIA, los metalúrgicos, por ejemplo, lo que hablamos recién, ¿qué van a hacer ADIMRA? ¿Va a ser los bienes de capital para la industria petrolera? ¿Qué es ADIMRA? A la Asociación de Metalúrgicos, donde nosotros, para premiar esto, tenían un bono de bienes de capital que por las máquinas que producían, vos le devolvías una parte del IVA como si para que sustituiste una importación. Se lo sacaron. Entonces, vamos a los índices concretos. Nosotros, cuando yo asumí como secretario de Industria, no hace falta que diga que era un momento muy difícil, Sergio dos cosas me planteó. Que no se caiga el nivel de actividad y sigamos bajando el desempleo. Porque teníamos dos problemas. Primero, el poder adquisitivo, el salario, que fue terrible y no lo pudimos resolver. Eso no se resolvió. Pero la ocupación, terminamos con el índice de desocupación más bajo de los últimos 15 años. Y cuidado en esto, porque una cosa es que no alcance el poder adquisitivo del que trabaja, es terrible. No hacemos cargo, es terrible. Pero otra cosa es el desempleo. Ahí no existe el empleo, no existe ningún salario. La preocupación en la pero gente va a crecer, no te empleo. quepa duda. Macri en sus 4 años, primero perdió 20% el poder adquisitivo, el salario. Pero junto con esto, dobló la desocupación. Cuidado ahora. ¿Y por qué la ley de la reforma laboral te parece mal entonces, en estos términos? Depende de qué ley, no la conozco, porque la verdad, yo con los trabajadores, yo soy textil, yo con mis trabajadores me llevo muy bien. Y ellos entienden que tiene que haber una reforma que tiene que ver, porque hay modernización, ya hay cargos que están en el convenio que no existen más y otros nuevos que no están comprendidos. Ahora, si la reforma laboral vos la querés asociar a la precarización del empleo y a la pérdida de poder adquisitivo del salario, es otra cosa. ¿No es cierto? Ahora, concretamente, el tema de la Unión Industrial Argentina. Sí. En el 2018, Macri tuvo una caída de actividad tan grande que era el momento que uno iba por la avenida Cabildo y estaba todo cerrado, estaban todo en alquiler, todos los locales. Esto está, el que tiene un negocio y ya tuvo empresa o qué sé yo, sabe, che, mira, vuelve de 2018, van a hacerlo más rápido, porque todos saben... Ya lo aprendieron. Me pasa ya. Me dicen, Vasco, mi sector, textil e indumentaria, ya la viví.
Yo despido ahora, no espero a que me vengan la importación y me funda. Pero además, ¿cuál? Hay otra cosa que no comprendo otra vez, porque es más viejo que el agujero del mate. Cada vez que la Argentina fue un plan de estabilización, no a través del crecimiento, sino del ajuste, terminó de dos formas, mal o peor. ¿Por qué? Porque al ajustar se cae el nivel de actividad, se cae el empleo y se cae la recaudación. Por ende, la idea de que vas detrás del equilibrio, nunca llegás porque se te cae. Y en el medio dejas un tendal. Lo que le pasó a Machinea. Machinea ni bien asumió, son los mismos, porque son los mismos nombres, por lo menos cambiemos los nombres. Estaba López Murphy, Patricia Bullrich, Sturzenegger, Machinea. Lo primero que hicieron, bajar los salarios, ¿te acordás? La tablita Martínez Dios. ¿Qué le dijo después el fondo? Reforma laboral. Terminamos las coimas del Senado, la renuncia del Chacho. Hoy lo mencionó Germán Martínez ese tema, ¿eh? Pero es otra vez lo mismo. Como no alcanzaba, nos comimos un blindaje. Como no alcanzaba, le sacamos el 13% a los jubilados, ¿te acordás? Sí, claro. No es que no se lo aumentaste, se lo bajaste. Como diciendo al fondo, che, te inmolé todo, te entregué los jubilados. ¿De qué sirvió? A los 3 meses, en diciembre, por 1.200 millones de dólares, el Fondo Monetario nos sacó el banquito y nos mandó a la peor crisis social, política y económica de la historia. Ahora, ¿sabés qué hacen todos esos teóricos neoliberales cuando llega a ese extremo y explota? No dicen nos equivocamos, ¿sabés qué dicen? Porque no bajamos suficientemente los salarios, porque no abrimos lo suficiente la economía, porque no subimos lo suficiente la tasa de interés. Vasco, te hago una última vinculada a lo que decía Melody. En un ratito viene Martín Tetaz, dirigente... Siempre debatimos, vos no quiere debatir más. De la Unión... Cuando quiera decirle que quiero debatir con él. No le preguntamos, no sé si viene y quiere, damos el debate, por supuesto. Hay que preguntarle antes. Ya debatimos, verá que no me equivoqué. Bueno, yo con todo, con López Murphy, con Caballo. La Unión Cívica Radical presentó un proyecto de reforma laboral. No es lo que se aprobó en el dictamen, la reforma que presentó la Unión Cívica Radical, tiene algunos puntos menos, pero el planteo es, las pymes están destrozadas, no hay crecimiento del empleo registrado en las pymes desde hace muchísimo tiempo, y lo vincula, la posibilidad del crecimiento del empleo, la vincula a la reforma laboral, a la flexibilización laboral. Te quiero hacer esta pregunta, vos sos empresario. Sí. ¿Qué es lo más determinante para una pequeña y mediana empresa en la toma de trabajadores? Crecimiento. Cuando vos creces no echás a nadie. Es decir, cuando vos tenés demanda, al contrario, lo que más cuidás es el trabajador. Porque lo que Pero Vasco, te meten en un juicio por indemnización, te liquidan y eso es lo que hay que arreglar. Los gremios es lo que dicen los bolicheros, digamos, no los comerciantes. Es verdad, no, es verdad. A vos, la ley de RT, por eso cambiamos la ley. Pero es verdad. Pero eso el sindicalista lo sabe perfectamente y está dispuesto a hablar de esas cosas. Por eso yo creo que no tiremos sobre eso el tema, porque lo desviamos de otro lado. A mí me gustaría saber que Martín diga por qué cree que si Brasil pone 90.000 millones de dólares en política industrial, si China pone el 3% de su producto bruto en política industrial, que es subsidio y dirigir, si Estados Unidos acaba de sacar la ley antiinflacionaria, que es la ley donde pone el mayor plan de industria. La Unión Cívica Radical no gobierna. Pero ¿cómo puede aprobar esta ley? Hoy firmaron el acuerdo, no dijeron nada. Entonces, él cree que los argentinos, con esta inestabilidad, la industria, la producción, puede salir sin todo lo que necesita el mundo. Le preguntaría, ¿sabe? Con el radicalismo votamos por unanimidad el plan de compras gubernamentales. ¿Sabes por qué esto es importante? Y cerramos, Vasco, Estados Unidos, Alemania, todos lo tienen. porque ese 6% que puede ser el poder de compra público, los países serios lo usan para sus políticas de desarrollo. Y acá decís que no, que venga cualquiera, venda cualquier cosa. Eso piensa el radicalismo. Porque a mí de los libertarios ya los conozco. Ahora, me sorprende el radicalismo. Bueno, trasladamos la pregunta y ojalá un día se arme al debate acá, quieras. Como siempre. No rehusé Vos sabés que acá venís, podés explicar, se puede hablar, nadie apura, no hay chicana. Vasco, gracias, como siempre. A ustedes. Nos vamos a ir a la Feria del Libro, porque hoy se da la inauguración, se acaba de inaugurar la Feria del Libro y siempre el acto inaugural es muy, pero muy político, tiene mucha densidad, está conectada con lo que pasa y mucho más con el momento de la industria del libro y más con la industria cultural. Esto decía Baccaro, el presidente de la Fundación del Libro. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo
en la pista central de la rural. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata. Alejandro Baccaro, presidente de la Fundación El Libro, nos recibió en su casa. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos, por recibirnos. ¿Te animaste a algo fuerte, Alejandro? ¿Le dijiste no hay plata a Milei? No, bueno, se lo dije con una mano en el corazón, así como él manifestó eso en otras oportunidades y desatiende cuestiones elementales de la cultura y del futuro del país, como que no hay plata para las universidades. Nosotros, la presencia de él en la feria implica erogaciones y pérdidas que son muy importantes, ¿no? Usé el mismo eslogan de él, quizás es una buena manera para que él lo pueda entender, ¿no? A ver, recordemos, creo que 1 o 2 días antes que termine la feria, el presidente Javier Milei va a presentar un libro. Tengo esta duda, ¿se presenta en el marco de la Feria del Libro o se presenta en un sector de ese predio de la sociedad rural, pero que no está afectado a la feria? ¿Cómo es? No, es dentro de la feria, es en el marco de la feria, en un sector que es la pista que se usa para las muestras ganaderas, que nosotros no lo usamos y no lo tenemos alquilado, pero está dentro de la feria, es imposible llegar a ese lugar si uno no entra a la feria, ¿no? Y ustedes lo que dicen es, para que el presidente, con el dispositivo de seguridad, de infraestructura, se realice eso, tienen que tener un montón de gastos, digamos. Claro, hay un montón de erogaciones y también nuestros expositores se quejan porque ya nos pasó cuando vino Cristina a la feria, todos los pabellones se vaciaron de gente, la gente fue a ver la posibilidad de ver a Cristina. Sí. Ahora va a pasar lo mismo, la gente va a ir a tratar de ver al presidente y eso es lógico. Entonces, nuestros expositores que pagan una cifra importante para estar en la feria y que además estamos en un contexto socioeconómico complejo, donde probablemente las ventas sean inferiores al año anterior, se quejan y con razón. Dicen, vamos a vender todavía menos. Y sobre todo el último domingo, el domingo 12 de mayo, es el día que más gente concurre a la feria, uno de los días que más gente concurre. Ese es el día que el presidente presenta un libro. Y Alejandro... pero sí, es a las 4 de la tarde. ¿El pedido es que el presidente cambie el día? ¿Depende solo del presidente? ¿Ustedes tienen posibilidad de no dejarlo? ¿Cómo sigue esto? No, eso jamás lo analizamos. Nosotros somos plurales, Pablo, nosotros aceptamos todas las formas, todas las ideologías. Este es un gobierno hostil con la cultura, un gobierno que trata de desguazar el Inca, cerrar el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, en fin, son cosas que todos conocemos. No voy a explayarme en eso, pero digamos, nosotros queremos que él venga, estamos de acuerdo en que esté y que exprese su idea y que la gente los que lo quieran ver, que lo vean, que estén ahí. No, nosotros somos, en ese sentido es irreductible, nosotros estamos a favor de la presencia de él. ¿Qué le piden, Alejandro, entonces? Manifestamos de morigerar en la medida de lo posible todas las erogaciones, queremos que ellos se hagan cargo de los gastos, ¿no? Habrá que poner baños químicos, habrá que poner refuerzo de ambulancias, de seguridad, ni hablar. La seguridad del presidente a nosotros nos excede totalmente. Ahora, y también la seguridad de la gente que concurre. ¿Sabés que diciendo esto te pones en la mira del presidente que tiene el tuit a flor de piel, digamos, ¿no? Perfectamente puede dedicarte a alguna línea, te puede maltratar fuerte en redes sociales. ¿Te estás exponiendo a esto? Bueno, son los riesgos que se corren cuando uno se anima a decir lo que piensa. Y lo que yo pienso, lo pienso en nombre de una fundación, que es la Fundación El Libro, que el año que viene cumple 50 años. Y nosotros tenemos que defender los intereses de nuestros expositores, de la gente misma que concurre a la feria. Tenemos que brindarle todas las seguridades posibles. Pero además yo manifiesto claramente, Pablo, que el presidente queremos que venga, queremos que esté en la feria, no nos oponemos, solo queremos morigerar todo lo que su presencia puede ocasionar y estamos dialogando. Mañana tenemos un Zoom con ellos para seguir charlando, ¿no? Bien. Esto que no nos oponemos está fuera de discusión.
Alejandro, ¿en qué momento está la industria del libro y qué decisiones ha tomado este gobierno que eventualmente afecten o no a esa industria? Bueno, hasta ahora decisiones, la única decisión que conocemos es que la caída de las ventas en las librerías es superior al 30% en los 3 meses del año, enero, febrero y marzo. Después intentaron derogar la ley de defensa de la actividad librera, no lo pudieron hacer porque la ley ómnibus fue rechazada. Intentaron desguazar el Inca, bueno, eso lo están haciendo, eso sí lo están haciendo, y cerrar el Fondo Nacional de las Artes o desguazarlo, cerrar el Instituto Nacional del Teatro o desguazarlo. Bueno, nosotros somos hombres de la cultura y defendemos nuestro espacio, no ofendemos a nadie ni nada que se le parezca. ¿Fernando? Sí, no, yo me recuerdo cuando Mirta Legrand salió a defender el cine de Gaumont, y después la criticaron. Milei le dijo, ¿por qué no lo compra? Entonces, la reflexión de Mirta, yo en este gobierno con este gobierno no quiero estar en contra porque toman represalias y es desagradable. Se ve que usted, bueno, temor no tiene, pero seguramente esto va a un encontronazo, porque si se va a hacer presente el presidente ahí y le encanta hablar de los economistas y toda la gente que lo critica, le va a responder directamente. ¿Está preparado para eso, no? Bueno, uno nunca se prepara para ciertas cosas, pero puede ocurrir, está dentro del análisis que uno hace de cosas que dice y que manifiesta públicamente, ¿no? Siempre expresarse públicamente tiene riesgos, quizá en este momento más, porque como ustedes dicen, como bien dicen, el presidente contesta absolutamente a todas las expresiones y manifestaciones que le molestan, que le caen mal, que le parecen inadecuadas. Bueno, pasará, será una tormenta que pasará. La feria, que es lo más importante, porque mi persona no importa, yo hoy estoy como presidente de la Fundación, mañana habrá otro y la Fundación seguirá. Y lo importante es que la feria el año que viene cumple 50 años y yo creo que a la feria sí, con la feria no la va a poder voltear. Alejandro, la última, arranca la Feria del Libro. ¿Qué 2 o 3 momentos nos recomendás para no perdernos de esta edición? No, es imposible, Pablo. Mirá, nosotros hacemos casi 1.500 actos culturales, hay actividades de todo tipo, hay escritores nuestros, escritores internacionales. Es imposible hacer una recomendación, además habiendo tantos gustos diferentes, distintos, tanto pluralismo. La oferta es impresionante y bueno, y la gente viene, la gente concurre. Para nosotros la feria no es un shopping de venta de libros, es una gran actividad cultural que necesita que se vendan los libros para subvencionarse, pero cuya esencia fundamental, cuyo eje fundamental es la cultura, ¿no? La gente viene a vivir los actos culturales a la feria y viene con la familia, con los amigos. Es una salida. Es un clásico ya de nuestra ciudad y de nuestro país. Lisboa es la ciudad invitada. Siempre es muy interesante eso, ver lo que traen las ciudades a la feria, ¿no? Alejandro, un abrazo muy grande, éxitos y bueno, veremos qué responde el presidente o el equipo que colabora con el presidente respecto a este pedido bien concreto, ¿no? Que si va a haber una presentación de un libro del presidente allí en el predio, digamos, de la sociedad rural, por fuera de la feria, pero en el marco de la feria, a ver cómo responde a tu pedido bien concreto. Señor presidente, no hay plata. Un abrazo grande. Sí. Abrazo, Pablo, gracias. Hasta muy bien. Pronto. Bien, Alejandro Baccaro, insisto, le dijo ni más ni menos, señor presidente, no hay plata, sabiendo bueno, lo que reciben a cambio quienes de alguna manera lo enfrentan al presidente en este sentido. El público que tiene la feria, seguramente si hubiera habido una encuesta de los que van a entrar, de cómo votaron, él está haciendo una opinión fuerte de gente que seguramente muchos, la mayoría votaron a Milei. Así que me parece que debe haber un problema grave en la industria del libro para que tenga esta postura este hombre, porque si no, no lo haría, ¿no? Sí, bueno, ya igual mencionó, ¿no? Que había estado, entiendo que no está en esta versión de la ley ómnibus esa desregulación del sector, pero una caída del 30% como indicador también del momento económico general de la sociedad. Bueno, nos vamos a una tanda. Al regresar ya está con nosotros Martín Tetaz, diputado nacional de Unión Cívica Radical, fue protagonista hoy de la discusión en comisiones, tiene dictamen el próximo lunes y se espera una sesión maratónica, se va a tratar la ley bases en el recinto. Ya venimos.
Muy bien, seguimos en Equipo de Noticias aquí por A24, 22, 13, 16, 7. La temperatura está Martín Tetaz, integra el bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados. ¿Cómo te va, Martín? Gracias por venir. ¿Cómo están? No, Muy lloviendo, ¿está afuera? Ahora sí, de vuelta otra vez empezó, sí. Empezó a llover de vuelta. A ver, Martín, varias cosas para charlar de la discusión hoy y de lo que va a ser seguramente la discusión en Diputados a partir del lunes. Hace un ratito estuvo el Vasco de Mendiguren, muy vinculado, vos sabés, a la industria, a la producción, al desarrollo, y él dice, no se está discutiendo lo suficiente lo que indica en términos de promoción de inversiones la ley bases. Y él dice, nosotros tenemos un activo, por ejemplo, un activo muy importante como el litio, tenemos capacidad de negociación porque somos de las reservas más importantes del mundo, y lo que plantea el proyecto es básicamente entregar todo, es decir, no imponer ningún tipo de condición para las inversiones que llegan, que se puedan llevar los dólares así como ingresan, se rechazan o se anulan la promoción de proveedores locales, bueno, todo lo que implica el desarrollo local de tecnologías o de producción. ¿Analizaron esto? ¿Qué opinión tienen? A mí me parece que el proyecto tiene un régimen de inversiones, un régimen de impuestos para grandes inversiones que a mí no me gusta, te soy honesto, no me gusta porque me parece que es muy beneficioso para grandes inversores, no entiendo por qué, hace una discriminación entre algunos inversores y otros inversores. Para mí siempre ley pareja no es rigurosa, si hay un beneficio, que sea para todos o no sea para nadie, la verdad que no me gusta eso. Dicho eso, el esquema que busca el gobierno es un esquema donde busca que todo lo que nosotros producimos tenga precio internacional. Y tenga precio internacional, ¿por qué? Porque Argentina hace 75 años que tiene un problema de escasez de divisas. Cada 5 años tenemos una crisis de balanza de pago, nos quedamos sin dólares. Y ahora tenemos una crisis tremenda, está parado el sector externo porque nos quedamos sin dólares, además por la sequía del año pasado y porque en el medio de la sequía el gobierno encima ponía el dólar más barato, o sea, lo contrario a lo que la lógica indicaría, hubo mala praxis. Entonces nos quedamos sin divisas. Pensá, te doy un dato nada más, Pablo. El primer bimestre del año, 65% cayeron los pagos de importaciones. 65% quiere decir que está parado completamente el comercio exterior y por lo tanto la actividad, porque el 80% de los insumos productivos de lo que se importa son insumos productivos. Entonces, no puede arrancar la economía, no va a haber B corta, ni U, ni L, ni nada, si vos no podés primero ordenar el sector externo, y para eso Argentina tiene que eliminar todos los sesgos antiexportadores que tiene. Entonces, una vez que la producción tenga la que es de bienes transables, precio internacional, lo que va a ocurrir es que la Argentina va a recuperar su capacidad exportadora y ese es el objetivo central. El diagnóstico respecto al tema de dólares es compartido, siempre la pregunta es cómo eso es mejor. Bueno, ahora, el hecho de que desarmando el sesgo antiexportador. ¿Sí? Hace 75 años tenemos sesgo antiexportador. Quiere decir, todas las políticas públicas, como esa que mencionabas vos antes, generan un sesgo antiexportador, es decir, un precio diferencial negativo para la posibilidad de exportar productos argentinos. Entonces, por distintas excusas. Algunas son la de, no, pero tenemos que agregar más valor local en el proceso, otras son no. Que es más empleo. Pero más empleo, otras son miles de razones. Pero no hay cosa que afecte más negativamente al empleo que tener una crisis cada 5 años, o que quedarse sin divisas, o que tener un tipo de cambio real de equilibrio muy alto, porque como no tenés dólares, si no generas dólares, el dólar está caro, y cuando el dólar está caro, los salarios de toda la población están bajos, y entonces tenés mucha pobreza. Entonces, las crisis recurrentes y la tasa de pobreza estructuralmente alta de la Argentina tienen mucho que ver con el sesgo antiexportador sistemático que tiene la economía. Vuelvo a la pregunta. ¿Ese problema compartido implica que tenés que, así lo planteó el Vasco de Mendiguren recién, implica que tenés que regalar tus bienes al mejor postor que venga de afuera? No, pará. Entonces hay una contradicción. Si es regalar, no es al mejor postor. Si es el mejor postor es porque esto se está vendiendo. Tenés razón, regalarlo a cualquier inversión que venga. Regalarlo no, justamente no. Lo que vos tenés que hacer es vender tus bienes al valor que tienen. Los precios son competitivos internacionalmente y los recursos son de las provincias. Luego habrá una discusión en Jujuy, en Catamarca, en las provincias que vos pensás que tienen reserva de litio, habrá una discusión de cómo hacen para extraer el mayor valor posible de sus recursos y tratar de licitar, conseguir en las licitaciones que sea el mejor valor posible. Pero eso es algo que no depende del gobierno nacional. Martín, escuché tu exposición hoy, 3 minutos, muy breve, y vos focalizaste en el tema reforma laboral. Ahí hay 2 aspectos que te quiero preguntar. Uno de fondo, porque una reforma laboral siempre es una discusión, porque una reforma laboral generaría mayor empleo, es una discusión, insisto, que no es nueva.
Y por otra parte, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la postura de la Unión Cívica Radical y en qué quedó el dictamen? Pero antes, compartamos la ponencia que hizo Germán Martínez, que es el presidente del bloque Unión por la Patria, en la discusión de hoy, y vean cómo focalizó estrictamente también sobre la reforma laboral que propone la ley base. Germán Martínez, lo compartimos. Para garantizar el quórum en el recinto y para garantizar las firmas, accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral. Léase, entregaron los derechos de los trabajadores argentinos y argentinas a cambio de firma en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto. A las que hoy le van a poner el gancho para reducir los derechos de los trabajadores argentinos. Miren, hay que tener un poquito de memoria algunas cosas. Miren, 27 de abril del 2000, de la Rúa, presidente de la Nación. Flamarique, ministro de Trabajo. El gobierno negoció y logró la reforma laboral. Más adelante, 11 de mayo. De la Rúa pone a Flamarique a cargo del área social. Había sido tan eficiente la gestión de Flamarique que le dio el área social. 1 de septiembre del 2000, ya otro tono. Sobornos, el juez pide el desafuero de 8 senadores. 7 de octubre del 2000, renunció Chacho Álvarez. Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy. Hasta en la reforma laboral del 2000, que se llevó puesto un vicepresidente por coimas en el Senado de la Nación, dieron el debate que tenían que dar en las comisiones. Guarda, Flamarique no está más, pero los que estaban detrás de Flamarique son los mismos que impulsan esta ley. Así que guarda las próximas 72 horas. Guarda con los que se mueven mucho y no quieren salir en la foto, porque se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina. A ver, Martín, lo habrás escuchado en el debate, y si no, ¿qué reflexión te merece? Mucho Gregorio para decir Gregorio, ¿no? Digamos, hay un síntoma, una crisis en el mercado laboral de la Argentina hace por lo menos 20 años. Si vos mirás la cantidad de empleo privado registrado en las pymes hoy, que son la mitad en total, pequeñas y medianas, representan la mitad del empleo total de la Argentina, está estancado en el mismo nivel desde el año 2007. Quiere decir, hace 17 años, aunque hay un 20% más de población en Argentina, la cantidad de empleo es la misma en las pymes. No hemos tenido capacidad de generar empleo privado registrado. Y al mismo tiempo, la ley de contrato de trabajo, que es esencialmente el cuerpo normativo que protege los derechos de los trabajadores, prácticamente no se lo toca en la reforma que se está haciendo. ¿Qué atacamos en la reforma que es propulsada efectivamente por la Unión Cívica Radical y que fue parte del acuerdo por el cual forma parte ahora de la ley bases? ¿Qué atacamos? El problema de las multas que puso el menemismo en la década del 90 con una buena intención, que era la de mejorar la registración laboral, pero un dispositivo que falló para ese objetivo. No consiguió más registración laboral, no consiguió mercado de trabajo más transparente. Lo único que consiguió fue crear una industria de juicio, porque rompió una relación de oro que había en el derecho laboral y que existe en todo el mundo, que es la regla de oro de las indemnizaciones. Te voy a pagar un sueldo por cada año que trabajaste. Entonces eso te daba previsibilidad si vos tenías una empresa, sobre todo para las pymes. Si mira, tenés un trabajador que está hace 10 años, el, entre comillas, pasivo laboral contingente de ese trabajador en la eventualidad de que decidas terminar con la relación laboral, son 10 sueldos. Entonces, eso se rompió completamente y hoy hay mucha incertidumbre y nadie sabe. El principal problema de la litigiosidad laboral es que nadie sabe cuánto le va a salir si tiene un conflicto laboral. Principal razón por la cual las pymes te dicen no quiero contratar trabajadores. La otra, que lamentablemente la retiró el gobierno del proyecto nuestro y no lo incluyó en el dictamen, era poner un mínimo no imponible en los impuestos para las escalas bajas de salarios, porque eso primero es una contradicción, salario bajo pagando impuestos al trabajo es como una locura, y en segundo lugar porque favorecía la contratación de trabajo, es lo otro que te dicen en las pymes. Tengo un problema, te dicen en la pyme, porque a mí me cuesta carísimo contratar al trabajador, pero al trabajador en el bolsillo le llega poco. Entonces ahí el Estado en el medio genera un problema en las dos puntas. Ahora, Martín, la discusión acá, ahí voy, Fer, la discusión acá es cierto que hace mucho que no se crea empleo, también es cierto que hasta el 2011 se creó muchísimo empleo en ese sentido y había una enorme cantidad de cuestiones de protección laboral. Vos cuando hablás con pequeños y medianos empresarios te mencionan un montón de cosas para resolver. Algunas que tienen que ver con burocracias impositivas, algunas probablemente que tengan que ver con el tema indemnizaciones, pero te dicen, yo contrato, como esté la situación, en función de la actividad económica.
No dejo de contratar por miedo a que No. alguien después tenga que despedir. En el fondo, la base tiene que ver con la actividad económica, no la legislación No, laboral. absolutamente. Vos no vas a lograr que nadie contrate un trabajador si no cambia el contexto macroeconómico. Eso es absolutamente cierto. Y de hecho la contratación, la decisión de contratar a un trabajador depende de muchos factores. Potencialidad de ganar un mercado, potencialidad de vender un poco más eficiencia productiva. Miles de razones te pueden llevar a contratar. Una de las razones por las cuales no contratan las pymes, principal, cuando vos hablas con todas las pymes, pero además ni siquiera me creas a mí. Armate un panel un día e invitá 7 pymes al azar que vengan a contarte lo que les pasa. Sí, conversamos mucho con No importa pymes. el sector de actividad productiva, no importa la región del país, todos te van a decir lo mismo. Mira, es un desastre la conflictividad laboral y nosotros tenemos mucha incertidumbre cuando tenemos un juicio laboral. Tenemos que cerrar la persiana por un juicio laboral. Eso no puede pasar en Argentina. Entonces, ahora... La pregunta acá, perdón que te interrumpa ahí, la pregunta acá es si en este momento el principal conflicto, el principal eje de por qué una pyme no contrata o no se genera empleo tiene que ver con la posibilidad de la flexibilización laboral o tiene que ver en realidad con la situación económica. ¿Por qué poner el eje hoy acá? Sí, está bien, pero nosotros no estamos legislando para la crisis esta. Nosotros estamos legislando para que quede un conjunto de reglas laborales para los próximos 20 años de la Argentina, no para el mes que viene. Entonces, obviamente, el mes que viene, aunque vos, en un contexto de crisis como el que tiene Argentina ahora, aunque te regalen aunque te regalen el trabajador y todo, nadie lo quiere contratar porque vos no sabés todavía qué va a pasar la semana que viene en Argentina. Estamos en un contexto de desestabilización con 10% de inflación, 10-11% de inflación mensual, que es casi una hiperinflación. Entonces, con una recesión muy profunda en este momento en la Argentina, con una caída de la actividad económica. Pero nosotros estamos legislando para cuando esto se estabilice. Entonces queremos crear las condiciones de base para que la Argentina pueda despegar. Fer. Sí, recién dijiste que no hay impuestos del tema minero, por ejemplo, que no te gustaban como quedó y que eras crítico de eso. Yo creo que el radicalismo en este caso tiene como la bala de plata, ¿no? Es decir, son los que deciden que esta ley salga o no salga. Entonces, ¿por qué esas diferencias, digamos, si no les gustan determinados impuestos o determinadas cosas, tratan de modificarlas o no? Bueno, porque, sí, déjame ir a esto. Me gustaría que me cuenten ahora, había 2 elementos que a mí me parecían la contradicción más grande de la ley bases, que era, se estaba planteando la baja de bienes personales, de los impuestos a los bienes personales de los grandes contribuyentes y a la vez el regreso del impuesto a las ganancias. Me parece una contradicción que los tipos que están laburando, que no tienen una moneda, tengan que pagar más y los que tienen y tienen acumulado le bajen el impuesto. Digo, ese tipo de cosas, no sé en qué quedó esto. Es el paquete fiscal que también tuvo dictamen. Pero está bien, dale, sí. Está asociado, yo está bien, 200 leyes, no sé dónde lo ponen, ni dónde lo firman, ni dónde lo hablan. Pero entonces, me gustaría saber en qué quedó esto, por ejemplo, y qué van a tratar de ustedes de forzar. Porque digo, muchas veces... Primero, el régimen de impuestos para grandes inversiones no es para un sector puntual. Es para el monto de la inversión, o sea, por monto de la inversión. Y eso también es opinable, pero no importa. Quiero decir, nosotros, en mi caso particular, yo no lo voy a votar a favor de ese régimen porque no estoy de acuerdo. Y va a haber muchos radicales que no lo van a votar a favor. Es decir, lo que te va a pasar, es una ley con muchos artículos, es que algunos artículos van a tener una mayoría más grande que otros artículos y algunos artículos se van a caer porque no van a alcanzar la mayoría necesaria. Mencionaste el otro caso. Ahora sí en el paquete fiscal. La ley de impuesto a la ganancia yo tampoco la voy a votar. Entonces también ahí vamos a ver si consiguen. Y hay una buena noticia. Es importante no sé si lo hicieron ustedes, pero si ustedes lograron. Pero déjame cerrar con esto. Sí. Así como te digo algunas cosas que no voy a votar, y estoy acompañando en general la ley, quiero que salga la reforma laboral y tantas otras cosas, que son importantes, este proyecto es el fruto de un montón de trabajo. O sea, este no es el proyecto que llegó el primero, se llama igual, es el dictamen de aquel proyecto, pero de este dictamen, o mejor dicho, de aquel proyecto a este dictamen... Hay bastantes cambios. No, me enteré, por ejemplo, que salvaron, que se sacó del tema la privatización del Banco Nación, que eso ya era lo hablamos ayer, era un horror. Por suerte eso es un tiro para el lado de la justicia, como decía un amigo mío. Hay muchos cambios de lo que era la versión inicial. Cada uno de esos cambios fue reflejando la convergencia a un consenso. Y eso está bien, porque así es el juego parlamentario. Está bien, y entonces no va a ser monolítico. El gobierno empieza con 37 diputados y tiene que llegar a 129, entonces obviamente
el gobierno ha ido cediendo en un montón de cosas, eso está perfecto. Y por eso estamos conformes en general con el dictamen, más allá de que hay algunos puntos, como te dije recién. ¿Cómo lo ves al gobierno? Recordemos lo que pasó. El gobierno fue con el proyecto aprobado en general y después cuando se le empezaron a rechazar algunos artículos, se levantó y se fue. ¿Cómo lo ves al gobierno en esta? Claro. Si se da lo mismo, si se da, por ejemplo, lo que vos decís, que le van a rechazar algunos artículos que no estén de acuerdo. Está contando que le va a rechazar. Primero hubo una negligencia grande en ese momento, ¿no? Es decir, lo que pasó concretamente es que el jefe de bloque entendía que si mandaba el proyecto de vuelta a comisión, se discutía una semana más y volvía al recinto. No se dio cuenta, no sabía que el artículo 155 del reglamento establecía que si vos lo mandabas a comisión, era empezar de cero de vuelta. Se caía la aprobación en general. Eso fue una negligencia reconocida por ellos mismos, o sea, fue un problema. Yo creo que ahora no, además hay un consenso mucho más grande respecto, como te decía recién, del proyecto. Tiene mucho más votos, 61 firmas tuvo en la comisión contra 55, que ya era mucho que había tenido el proyecto anterior. Viene más consensuado, viene más masticado. Ahora, ¿va a tener algunos aspectos que no lo va a conseguir aprobar? Seguro, va a haber algunos artículos de la ley que probablemente no los consiga aprobar. ¿Y confías en la emocionalidad del presidente frente a esas pequeñas derrotas? Ni confío ni dejo de confiar, es un problema del presidente. Yo soy del otro poder, que la emocionalidad del presidente es un problema del presidente. No pero condiciona mucho el momento. Que diga, a mí no me condiciona en absoluto. Yo voto lo que es bueno para lo que yo estoy convencido que es bueno para el país. Me importa 3 cominos si el presidente se pone contento, se pone triste, si a alguno de la oposición le gusta, no le gusta, si el kirchnerismo apoya, no apoya. Yo hago lo que estoy convencido que es bueno para la Argentina. Hablas de la emocionalidad del presidente. ¿Cómo lo viste ayer en la cena? Lo vi de buen humor, jocoso, haciendo chistes, así que lo vi bien. Lo vi bastante bien. Pero vos hoy dijiste que no va a subir como uso de pedo, que fue lo que todo el mundo dijo, bueno, flatulencia, bueno, qué sé yo, sino que si sube la economía es de casualidad, mejor dicho, de pedo dijiste vos. Sí, es verdad, digamos. O sea, esta posición de B corta, que el presidente dice va a subir como pedo de buzo, la verdad que no hay ningún indicador de que vaya a subir, pero no te lo digo porque a mí me encantaría que sí, por supuesto. Claro, a todos. Pero yo dije, va a ser de pedo si sube la economía, realmente en esa forma, porque el sector externo recién, para decirte, te lo voy a decir más claro todavía, porque nadie lo quería decir con nombre y apellido. Argentina estuvo al borde de un corralito grande de vuelta, porque los dólares y los ahorristas se los habían gastado, no estaban en el Banco Central. Recién ahora el Banco Central está haciendo pie y tiene reserva, empezó a entrar en el terreno de reserva positiva. Probablemente cuando pase la cosecha va a estar en un terreno de 10.000 millones de dólares de reserva positiva, va a poder empezar a normalizar el sector externo y con ello la actividad productiva. Entonces, falta mucho trabajo para que arranque en la Argentina. Pero vos te quejaste del dólar bajo del gobierno anterior y hoy, si haces una comparación en términos reales, está nuevamente recontra atrasado el dólar y el campo está dejando de vender ya. ¿Vos qué crees, que va a haber una nueva evaluación o crees que con estos números alcanza para que se venda la cosecha? Primero, o sea, el problema de mala praxis del gobierno anterior fue dramático porque vos, en un momento en el cual te quedaste sin 20.000 millones de dólares de la cosecha, es una tragedia, ¿no? No es culpa de nadie, mala suerte, hubo 20.000 millones de dólares menos que no vinieron, eso es un agujero así de grande. En ese contexto vos no tenías crédito, el sector no tenías crédito, o sea, tampoco podías pedir prestados esos 20.000 millones y no tenías reservas, tampoco podías romper el chanchito. O sea, la escasez de dólares era brutal. Lo que el manual de economía del CBC te dice es, cuando tenés mucha escasez tiene que subir el precio. Pasa con los tomates, pasa con el agua, pasa con la luz, pasa con todo. Entonces, el gobierno en un contexto donde se había quedado sin dólares en la economía, no sin un poquito de dólares, sino con un agujero así de grande de dólares, bajó artificialmente el precio del dólar para poder ganar las elecciones. Eso directamente mala praxis. Entonces, eso yo no veo que lo esté haciendo el gobierno ahora. De hecho, pagó un costo político grande devaluando ni bien llegó. Dicho eso, ¿puede el dólar oficial crecer al 2% mientras la inflación crece al 10%? No, mucho tiempo no. Eventualmente el gobierno o va a tener que corregir la velocidad a la cual corre el dólar oficial o va a tener que devaluar cuando quiera unificar el tipo de cambio en el mes de julio, muy probablemente. Estamos cerrando, tenemos que ir a la tanda. ¿Hay o no hay plan de estabilización? Ayer Milei se burló de los economistas que dicen que no hay un plan de estabilización. No hay un plan de estabilización. ¿Cuál es la característica de un plan de estabilización? No solamente tiene una pata fiscal, claro. No podés gastar más de lo que te ingresa porque si no vas a tener que emitir. Tiene una pata monetaria, claro, tenés que hacer un control de los agregados monetarios. Eso está bien y eso está en el plan. Hay un plan fiscal y hay un plan de control monetario. Pero un plan de estabilización es más que eso. Un plan de estabilización es un plan de coordinación de las expectativas de todos los agentes para poner un marco de referencia para la formación de precios. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Estás teniendo una estabilización, sí, pero con un costo de actividad brutal. Y eso, cuando vos tenés una estabilización
con caída de la actividad económica es el fracaso de un plan de estabilización. Así se mide un plan de estabilización en la literatura internacional, en la experiencia comparada. Hay planes exitosos y planes que fracasan. Los planes exitosos son el plan austral o el plan de convertibilidad, que ni bien estabilizan, rápidamente crece la actividad económica, boom de consumo, boom de inversión, hay mucha actividad económica y baja la inflación de golpe. Eso es un éxito. Ahora, si vos bajás la inflación, pero como no coordinaste las decisiones de los agentes y no tenés un plan de estabilización que coordine la formación de precios, ni ningún ancla de ninguna naturaleza, el resultado de que cada uno pone el precio que quiere y se entera que no puede vender y que por lo tanto su precio es incorrecto porque fracasa su operación de venta, el resultado sí es que eventualmente voy a terminar bajando el precio de lo que estoy vendiendo y se va a parar la inflación, pero perdí un montón de operaciones en el medio. Y esas operaciones son frenazo de la actividad económica. Entonces, un freno, me voy a encontrar con el presidente dentro de un año y me va a decir, viste que te dije que iba a bajar la inflación, y yo le voy a decir, pero fue un fracaso, porque bajó con un costo de actividad económica, una caída del PBI de 6, 7, 8 puntos. ¿Entendés? Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una tanda y al regresar está Diego Giuliano, también diputado nacional, otra mirada de lo que fue la discusión hoy en el dictamen y lo que puede pasar a partir del lunes en esto que es muy importante. Es una ley que, insistimos, reformula una enorme cantidad de reglas de juego de lo económico, de lo político, de lo social en la Argentina. Comienza el lunes, terminará probablemente el martes. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en Equipo de Noticias. Acabo de tener un déjà vu, no sé, lo comparto con ustedes por si les interesa, pero sí, ocurre, qué sé yo, la Matrix y esas cosas. Bueno, está Diego Giuliano con nosotros, diputado nacional, integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, por eso estuvo en el plenario de comisiones que hoy dio dictamen para el tratamiento de la ley Bases, pero además es el presidente del Frente Renovador, así que le preguntaremos algo sobre el rol de ese partido político. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto acompañarlos. Gracias por estar acá. Integrás también la Comisión de Libertad de Expresión. Así es. Y yo entiendo que están convocando a colegas que han sido agraviados por el presidente o por el gobierno. ¿Cómo está esa situación? Bueno, hoy justamente tuvimos una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión y hay un listado que se va ampliando de manera abundante respecto de periodistas que de distintos sectores, de distintos canales, de diferentes grupos, han sido o sienten que han sido agraviados por el presidente de la Nación. Y la verdad que cada vez son más. Tenemos, ¿en qué estadio van a ir a Bueno, no sabemos si el Luna Park, no. Lo que vamos a hacer es justamente convocarlos el 16 de mayo a estos periodistas, que no quiero nombrar a uno en particular, pero son desde la Nata, Morales Solá, hasta periodistas que han sufrido... Con distintas miradas. Con distintas miradas. La verdad que el agravio es muy plural, es muy abierto porque hay distintos sectores, hay mujeres, hay varones, hay situaciones de burla, hay situaciones de agresiones directas y entonces tanto FOPEA, que también va a ser convocado, como los mismos incluso periodistas que están vinculados a la Cámara de Diputados, a Diputados TV. Sí. Un caso de una periodista muy conocida que al aire tuvo que interrumpir una expresión, estaba hablando justamente de un tema que a alguien le dijo que no se habla más. De la dieta de senadores, si no me equivoco, ¿no? Que dijo al aire que le estaban diciendo que no se podía hablar de eso. Yo voy a hablar del presidente de la Cámara. Sí. 16 de mayo es la 16 de mayo es la convocatoria que estamos haciendo. Y nos parece importante. Va a ser todo un evento político eso. No hay antecedente, porque yo recuerde, hubo con los partidos políticos que respaldan a un presidente, gente de los partidos que cuando tal, no sé, en la época, no sé, el radicalismo, que decían que fue prohibida Mirta, ¿te acordás que después con lo que se hizo en la plaza en la época de, creo que era el gobierno de Cristina, que había carteles de algunos periodistas y se armó un lío bárbaro, pero acá es la persona misma del presidente que agrade. Eso yo nunca lo vi. Y la reacción no fue tan grande como otras veces, es raro eso. Por eso esta comisión tiene que actuar. Además está en manos de la propia Libertad Avanza. Es una diputada de Libertad Avanza la que conduce la comisión. Estamos pidiéndole que cumpla y que acelere estas cuestiones, porque la libertad de expresión, la verdad, es una libertad condición para ejercer otras libertades. Y por supuesto que siempre cuando se ejerce el poder, esta libertad de expresión tiene fricciones. Hay fricciones. Nuestras fricciones tienen que ser superadas, pero ya no estamos en el plano de la fricción, sino que estamos en el plano ya de la piña. Y entonces es muy importante que podamos desarrollar
esta defensa de la libertad de expresión. Diego, te quiero preguntar por el debate de hoy, por el dictamen de la ley Bases, pero recién Martín Tetaz nos dijo que había cosas que el radicalismo no iba a acompañar, que iba a votar en general, pero que había cosas que no iba a acompañar. Incluso mencionó el tema de la restitución del impuesto a la ganancia. ¿Cómo lo ves al gobierno en esta? ¿Crees que está garantizado? ¿Crees que va a tener que transpirar en estos días? ¿Puede haber alguna sorpresa para el gobierno del recinto? Mira, la ley ómnibus fue hasta hace unas horas una ley fantasma, porque no conocíamos el contenido de aquellos consensos que algunos dicen que han obtenido en diálogos que no han sido públicos. Y la verdad que esto ya le pasó al gobierno. Es muy extraño que repita 2 veces la misma estrategia, sobre todo porque la estrategia que tuvo en aquel momento, en enero, terminó con una vuelta a comisión. Incluso algunos funcionarios del gobierno creyendo que estaba aprobada la ley porque estaba aprobado en general y volvía a comisión. Entonces, creo que ese riesgo lo siguen teniendo, porque si uno escucha los discursos de los diputados, por decir los dialoguistas, los conversadores, digamos, de los diputados que están conversando, uno está viendo que hay algunas cosas que no están dispuestos a votar. Y la verdad que la ley ómnibus, así como está, no es la ley de los 664 artículos, pero sigue teniendo cuestiones muy polémicas y que lesionan a mucha gente y lesionan en general, por ejemplo, las privatizaciones de las empresas públicas. Si nosotros hubiésemos aceptado esa ley ómnibus que vino en enero, 44 empresas públicas se privatizaban a libro cerrado. A tiro de privatización por decisión del Ejecutivo. Era la puerta abierta para ir a jugar. ¿De lo que quedó qué te preocupa, Diego? De lo que quedó también me preocupan las privatizaciones, porque hay una enorme incertidumbre. Plantean, por ejemplo, la privatización o, alternativa, la concesión de los trenes argentinos. Y cuando habla de privatización está diciendo que incluso van a avanzar más sobre lo que pasó en los 90. En los 90, cuando se concesionaron el sistema ferroviario, se llenó de chatarra ferroviaria a la Argentina. Hoy pueden ir por más de eso, pueden vender si quieren. Y directamente están con una obsesión que es Aerolíneas Argentinas. El gobierno, como ya pasó con el gobierno de Macri, la toma como un punto obsesivo de privatización. Y la verdad que hay una historia reciente en Aerolíneas. Ya vimos qué pasó cuando se privatizó. Vendieron en 3 semanas 22 aviones. Vendieron las principales oficinas que Aerolíneas tenía en el mundo. Finalmente la Argentina se tuvo que hacer cargo del pago de los salarios de los trabajadores y del combustible. Ya vimos cómo la desarmaron, yo te diría, la llevaron... Diego, funciona el ya vimos porque la sociedad volvió a apostar, o bien por el personaje Javier Milei, pero que además adelantó qué tipo de políticas iba a realizar. Y se sabía, y siempre se dijo que estaba emparentado con la década del 90, privatizaciones, ajustes, etcétera, etcétera. ¿Funciona el ya lo vimos? Yo creo que está llegando la cuenta. Y uno es respetuoso de los resultados electorales, pero ustedes saben que Unión por la Patria con Sergio Massa logra ganar la elección general por 8 puntos. Estamos hablando de Javier Milei, que salió segundo, y el PRO, que salió tercero, que se juntaron y ganaron el balotaje. Como digo, somos respetuosos, pero salieron segundo y tercero en la elección general. Creo que cuando empieza a llegar la cuenta de esta ralentización de la economía, del enfriamiento del consumo, no hay ninguna variable económica que esté hoy mejor que cuando hemos nosotros dejado el gobierno. Bueno, el gobierno plantea el tema de la inflación, que el nivel de descenso de la inflación y el superávit fiscal. Todavía no llegaron a lo que cuando Sergio Massa era ministro dejó en la Argentina. Quiero decir, todas las variables, y cuando me refiero a las variables digo empleo, empleabilidad, construcción, tarifas, en este caso, que se fueron por las nubes, combustible, todo eso ha empeorado en la relación con la sociedad, y digo, en los costos y en lo que le llega la cuenta a, sobre todo, los sectores medios, ¿no? Porque no solamente el gobierno está avanzando sobre los sectores más vulnerables, jubilados, pensionados, sino también sobre los sectores medios. Por eso la consigna que tenemos nosotros en el Frente Renovador, que lo ha planteado Sergio Massa, es que no solamente tenemos que defender a los que nos votaron y tienen un proyecto de país como el nuestro, también a los que no nos votaron, que hoy sienten lesión en su economía, en su plan de vida, que se le disparó el supermercado, el surtidor, la prepaga,
y al gobierno se le acaba, de alguna manera, su encuadre teórico, porque la libertad es el principio que rige todas las cosas hasta que tienen que ir e insultar a los empresarios de la medicina prepaga, intervienen en el mercado, ahí se les acabó el sustento teórico. Dale, Fer. No, dos cosas, porque, a ver, ya hay semejante barullo que se armó con los 600 artículos que tenía ahora, que eran 200, y como vos bien decís, no los dieron a conocer con anterioridad. El fondo docente, el fondo del transporte, que fueron dos cosas que quitaron así abruptamente, va a verse recuperado, va a consolidarse que no exista más. ¿Qué genera esta ley o la reforma también, el tal tema tributario acá, ¿no? Así es. Me interesa estos dos fondos y el tema del blanqueo, que por lo que contamos es un disparate. Lo que nos han dicho que venía era como decir, puede venir cualquiera con plata acá, que la blanquea, dice el pelito para la vieja, y puede ser guita al narcotráfico a cualquier lado. Esos tres temas. ¿Qué pasa con el fondo docente, transporte? Bien. Empiezo por el último. El blanqueo, la verdad que varios gobiernos, la mayoría de los gobiernos de los últimos tiempos han tenido propuestas de blanqueo. Ahora, una cosa es el blanqueo, otra cosa es el choreo. Y realmente un blanqueo que le abra la puerta al lavado de dinero, al narcotráfico, a todo lo que es el producto de todo el narcocrimen y toda la criminalidad organizada, es un grave error. Vos como rosarino lo tenés muy presente esto, ¿no? Conocemos en la ciudad de Rosario, que es mi ciudad, las dificultades y lo que ha significado justamente no seguir la ruta del dinero cuando había que seguirla. Entonces, ahí nosotros estamos llamando a la reflexión al gobierno, a los aliados al gobierno, para que eviten cualquier tipo de blanqueo que signifique esta puerta abierta para cualquier cosa. Y en los fondos que vos planteás, eso han sido borrados de un plumazo. El fondo del transporte, ustedes saben, que discutíamos incluso con ustedes muchas veces los montos, las disparidades, la provincia. La verdad que había una distorsión muy grande que surge de cuando se eliminó el fondo compensador del transporte al interior del país en tiempos de Macri. Pero Macri lo hizo con un consenso fiscal. Esto fue de un plumazo. Eliminaron y lo dejaron en cero el fondo compensador del transporte, con lo cual cada gobernador está con una complejidad enorme en materia de su propio y la transporte. asimetría ahora es peor, porque para resolver el tema de UTA aumentaron los subsidios para el acuerdo que se viene. O sea que ahora hay menos subsidio para el interior y más subsidio para el AMBA. Así es, porque no se han animado a hacer lo que el presidente decía que iba a hacer en campaña. Ustedes recordarán que nosotros con Massa planteamos que si sacaban los subsidios la tarifa era 700 pesos. Va ahora al subte en pocos días. Y la verdad que no era miedo. Te maltrataron fuerte, Diego, ¿eh? Cuando aparecía en el visor a cuánto se podía ir el boleto. Y los docentes también subsidio. perdieron, pelito por la vieja, ya está. Bueno, el fondo de incentivo docente también eliminado es otra tragedia. Y lo digo, no lo quiero dramatizar, pero ¿no es una crees que tragedia. en el plenario hoy deberían haberlo tratado con mayor seriedad y con mayor, como más escueto, que se entienda? Porque lo que yo siento es que vos ves a los diputados hablar y no entendés qué sucede. Gritan de otras cosas, no hablan de la ley de bases en específico, no se amoldan en los 3 minutos, entonces les apagan los micrófonos. ¿También qué opinas de esto? Bueno, hubo una metodología complicada desde el punto de vista del procedimiento parlamentario. Cuando empezó la discusión en estas comisiones, la verdad que estábamos sobre la nada misma. Por eso decía que era una ley fantasma. No aparecía el dictamen, no aparecían los papeles. Entonces uno tiene que hablar sobre algo que se supone que acordaron. Y mientras comenzamos, digamos, el diálogo, el debate, aparecieron en los mails los dictámenes. Con lo cual es muy poco serio ese procedimiento. Y hubo mucho tiempo para ponerse de acuerdo, pero llegan a último momento. Y a nosotros, la verdad que son las reglas de la democracia. Si se consiguen los números y las adhesiones, las cosas salen. Pero Unión por la Patria en esto ha sido muy claro. Nosotros no vamos a aceptar esta ley, ni este procedimiento para la ley. Dictámenes que en 24 horas quieren que salgan, leyes que esta ley de bases... Bueno, tiene la prepotencia el número el gobierno, ¿no? Bueno, no lo sé, porque la vez pasada también la tenía, y cuando llegamos al escenario mayor, que es el recinto de la Cámara de Diputados, se votó en general y en particular empezó a deteriorarse, a desbarrancarse la ley. Y el grupo de Pichetto, por ejemplo, que tiene gente como Margarita Stolbizer y Pichetto que no coinciden en todo. Va
¿Usted cree que van a votar todos lo mismo o van a volver a votar dividido? Yo le preguntaría a Pichetto, ¿no? La verdad que tengo muchas ganas de saberlo. Creo que uno avisora un fin de semana de mucho diálogo. El gobierno va a tener que hacerlo porque... ¿El fin de semana de Guillermo Franco va a ser bravo, decís? Digo que es muy difícil, o por lo menos es posible que repitan el mismo error. Y el mismo error fue esto en general, como una especie de satisfacer a un presidente que anoche dijo, pero tiren a la ley ómnibus a donde quieran. No nos dijo a dónde, pero dijo tiren a la ley ómnibus. Sí. Yo resuelvo. Entonces, la verdad que quienes votan esta ley, sí que lo hacen con un force, que están incómodos, que saben que hubo la más grande manifestación popular en defensa de la educación pública el 23 y que están ahí, sobre todo los sectores que tienen que ver con eso, que sienten el tema de la educación pública, radicalismo, sectores asociados al radicalismo. La verdad que cada vez están más Diego, incómodos. Te quiero preguntar por el Frente Renovador, insisto, sos el presidente del Frente Renovador, es el partido político que tuvo al candidato a presidente que ganó la general. ¿Cuál es el modo de acumulación política del Frente Renovador? ¿A qué sectores quiere interpelar? Pero sobre todo, ¿cómo se va a llevar con el Partido Justicialista? O eventualmente esa construcción un poco más amplia. El Frente Renovador es quizá uno de los partidos políticos de la Argentina, no hay muchos, que tienen en su nombre la palabra frente. Porque es el concepto que el fundador del Frente Renovador, que es Sergio Massa, ha planteado como una metodología. Esto no es una cosa romántica de armar un frente. Es una metodología para salir de los problemas que tenemos. La Argentina siempre que salió con diálogo. Cuando sale a las patadas, sale mal y la pagamos todos. Entonces, el concepto del Frente Renovador es primero ese diálogo permanente dentro del movimiento nacional. Nosotros estamos dentro de Unión por la Patria, ustedes lo saben, los 10 legisladores del Frente Renovador están dentro de Unión por la Patria. Y sí tiene una impronta, que es la construcción de equipos, que es la construcción de alternativas, que es lo que creo que el principal activo de nuestro partido ha sido justamente el liderazgo de un hombre que se ha hecho cargo de la economía cuando nadie quería hacerse cargo porque la incertidumbre era enorme, la gente miraba al gobierno para ver qué pasaba, minuto a minuto. Massa se hace cargo de la economía, cuando todos le decían que aguante un poco. ¿Cómo garantizás? Porque parte de los problemas que tuvo Sergio Massa, incluso como ministro de Economía, tenía que ver con que ese frente estaba muy debilitado en su relación interna. ¿Cuál es la experiencia que se lleva a la consolidación de un frente, pero tratando, me imagino yo, de que no vuelva a ser horadado por las diferencias? Bueno, ahí el diálogo tiene que ser permanente y lo llevamos adelante, se lleva adelante. Pero esto que primero le pasó a Massa, que es que lo vayan a buscar para hacerse cargo de la economía cuando renunciaron por tuit, el ministro de Economía anterior y lo sucedido, Guzmán. Luego, cuando llegó la hora de los candidatos, a Massa lo fueron a buscar para ser candidato. De nuevo, siendo ministro de Economía, pasando por la sequía más tremenda de los últimos años. Sí, pero eso, la verdad, el tema ese, sí, lo hablaban también hoy con de Mendigure, y lo mismo lo reconoció Tuitaz acá, ¿no? El tema de la sequía. Una sequía de 20.000 millones de dólares, en un sentido casi no se sintió, porque el nivel de actividad no bajó, pero no subían los salarios. Pero realmente es una cosa, 20.000 palos que falten de golpe te voltean. Era imposible que no hubiera un poco que no subiera la inflación. Pero ¿por qué no se sintió? Porque la verdad que en manos del ministro de Economía hubo mucha creatividad. Sí, porque, claro. Sí. Porque la devaluación que pedía pero el la fondo, gente no se lo expliqué, la gente no lo sintió a lo mejor. Pasó a Perón en el 52 por el también. swap Perdóname, con Diego, China. quiero insistir en esto, nos quedan 2 minutos, porque para buena efectividad de cualquier estrategia económica, si no tenés una cohesión política, estoy pensando a futuro, si no tenés cohesión política para llevar adelante el plan, está claro que es muy difícil. La economía es una ciencia social, requiere del acompañamiento, la expectativa, y esto es lo que es fundamental para cualquier economista. Yo digo, la experiencia que nosotros hemos tenido, el trabajo que ha hecho creativamente Sergio Massa en el medio de todas estas dificultades. Recordaba yo el swap con China, que ahora lo estamos perdiendo. Si no mejoramos la relación, si no nos vinculamos razonablemente con estos actores que son además nuestros principales clientes y socios como Brasil y China, la verdad que empezamos a perder cosas que hemos construido con dificultad, pero que hemos construido con un sentido de que la única salida que tiene la Argentina, que se dice es el déficit cero se logra creciendo, no llevando a la Argentina a esta situación de recesión
de falta de consumo, de, como digo... Discutiendo más el ingreso que el gasto, digamos. Discutiendo más y aplicando freezer, aplicando la motosierra, aplicando todos los artefactos No hay domésticos. nada de la ley bases que para vos sea enriquecedor para nosotros. La ley base es muy difícil de defender en ese conjunto. En cambio, respecto del paquete fiscal, nosotros tenemos propuestas de blanqueo que no signifiquen abrir la puerta para cualquier cosa. Tenemos propuestas concretas que hoy firmamos el dictamen y va a ser considerado también. Diego, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos cerrando equipo de noticias. Gracias, Fer. Chau, Melody. Quédense. Llega Babi, Basta Babi, aquí en A24. Nos reencontramos mañana a 9 de la noche.